Qué fuerte, ¿eh? ¿Te encuentras bien? No. Pues ahora despacito ya te vienes con nosotros y tranquilito. Sobre todo ten cuidado de levantarte ahora. ¿Pasa todo? Aquí está. Vale. No, pues... Bueno, te voy quitando... ¿Qué te pasa, Carlos? Que este ambiente está muy caro. Es una tristeza tremenda, ¿no? ¿Tristeza? Carlos, brigada, técnico de mantenimiento del Ayuntamiento de Arenys de Mar, rompe en llanto. Es demasiada tensión, es demasiado el recuerdo. Está escuchando pasos en una experiencia científica. No sé, que me ha dado tristeza, pero ¿por qué? ¿Por qué este llanto? Esta noche lo descubrimos. Como descubrimos mitos, leyendas y verdades de los gigantescos monstruos de río que ya están en España. El hombre náufrago del espacio. El ser humano ante la aventura más prodigiosa de su larga historia. Se trata del viaje a las estrellas. En busca de una misión heroica. La supervivencia de la especie. La supervivencia de la vida. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nos embarcaremos todos en una nave en busca de un viaje interestelar. Hemos conseguido hablar no solo con actores, sino con filósofos, con personajes que les van a interesar. Tendremos que buscar la vida más allá del planeta Tierra. Hay una fecha de caducidad para nuestra humanidad. Tendremos que salir ahí fuera, al cosmos infinito, para intentar seguir adelante. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes, como siempre, apasionantes noticias. La primera tiene algo que ver. Viaje en el tiempo. Para muchos será la única forma de hacer estos largos trayectos siderales. Santi. Ronald Mallet, un prestigioso físico teórico que trabaja en la Universidad de Connecticut, nos acaba de decir que está en condiciones y que es teóricamente perfectamente posible de crear algo que podríamos denominar un telégrafo para hablar con el futuro. Se trataría de un aparato construido con un rayo láser y un sistema óptico que tendría la capacidad de curvar el tiempo, un concepto de física teórica muy complejo, pero que él dice que es perfectamente posible. Con él se podría, por ejemplo, desde el futuro, avisar de desastres naturales, avisar de acontecimientos clave, de atentados. Es decir, sería algo que podría cambiar para siempre la historia de este planeta. Y que además él dice que si funciona o no funciona, se averigua en el preciso instante en que se conecta a la máquina, porque probablemente en ese instante aparecería ya el primer mensaje del futuro. ¿Qué les parece? Una vez más, la ciencia, la física cuántica, la experimentación está superando cualquier imaginación. Es un viaje, parece, sin vuelta atrás, el que estamos dando a toda la especie. Una especie que comenzó a ser mágica, que comenzó a vislumbrar su poder en las cavernas, en las sacrosantas y míticas cavernas prehistóricas. Ahora, una nueva teoría. Hay tantos secretos ahí dentro que los científicos e investigadores no tienen más empeño ni más remedio que contarnos algunos experimentos que también son muy interesantes y que aquí conocemos bien, Carmen. En este caso ha sido el arqueólogo Steve Waller quien pues ha hecho todo tipo de experimentos porque lleva estudiando sobre todo las cuevas con arte rupestre durante al menos 2 décadas. Y ha llegado a una conclusión, que es que los ecos que producen estas cuevas, es decir, él lo llama comportamiento de las ondas de sonido, esos comportamientos hacía creer a los seres prehistóricos que dentro había espíritus, que era la voz de los espíritus, cuando era simplemente el eco que se producía en esas grandes cavernas o en círculos, dice que como Stonehenge, por ejemplo. Hay algunas cosas que él piensa que pudieron ocurrir así. Por ejemplo, las pinturas rupestres que muestran a una serie de personajes que están animalizados. Pues él cree que, por ejemplo, el dar palmadas en una de esas cuevas hacía entender a los seres que vivían fuera, a los hombres de aquella época, que eran como una serie de pezuñas, un rebaño de algún animal extraordinario, extraño, que salía precisamente de esas cavidades y que por eso después lo dibujaban y hacían seres mitad hombre, mitad animales.
que todo tenía que ver con el sonido, que más que la imaginación de los hombres era pues cómo interpretaban ellos esos sonidos de la naturaleza, que no eran más que eso, pero ellos creían que verdaderamente era en muchos casos la respuesta a la pregunta que ellos lanzaban al cosmos, la respuesta de esos dioses sobrenaturales que nunca podían ver, pero sí que claro podían sentir dentro de esa oscuridad de las cavernas. Bueno, teorías, una más, ahí está, siempre bajo el parámetro de nuestra mente. Yo pienso, sin embargo, que nuestra mente en aquel momento era tan diferente, tan mágica, como decía Jean-Claude, la pared respondía, pero es que respondía de verdad. Ahí lo dejamos. Seguiremos investigando, por supuesto, como haremos esta noche, con un tema un poco tenebroso, sí, porque es parte también de Cuarto Milenio. Es un lugar raro, es un lugar con subterráneos, es un lugar donde pasó algo. Nos ha llamado la atención, sobre todo, esto, una especie de sepulcro, de viejo ataúd. Nuestro comité de investigación, y además con un científico de la talla de Manuel Martín Loeches, una eminencia en el cerebro a nivel científico en este país, que se involucra, y eso nos encanta, que los científicos más escépticos se vengan con nosotros a investigar. ¿Qué habrán descubierto? ¿Qué nos dirá el profesor y los compañeros? Pasaron cosas, solo digo eso. Vamos con otras, mucho más tristes. Unos objetos que siempre hemos visto como icono de lo terrible. Ahora se han descubierto. Pues sí, Matthew Graucott, un fotógrafo que estaba haciendo un trabajo sobre antiguos ferrocarriles detrás del telón de acero, de repente estaba en una antigua y destartalada estación en Hungría, en un antiguo depósito de trenes, cuando se encontró con una serie de locomotoras, una serie de vagones que recordaba haber visto en decenas de otras fotografías. Eran las locomotoras y los vagones de los tristemente célebres trenes de la muerte, los trenes que llevaban a los judíos de media Europa a los campos de concentración. Los había visto, estuvo comparando las fotografías históricas con los trenes y las locomotoras que tenía delante y está convencido de que son los mismos, de que es un documento, un objeto de un valor histórico tremendo, y desde luego las fotografías que ha tomado estremecen solo de pensar las escenas de inmenso dolor y de dramatismo que se han vivido dentro de esos vagones. Precisamente en estas investigaciones que a veces hacemos buscando estos lugares donde hay fenómenos extraños, y como ustedes saben ya después de tanto tiempo, parece que los lugares de dolor tienen una conexión con eso. Imaginaos lo que sería esa cápsula del absoluto llanto, desesperación. O sea, si se pudiesen medir las energías humanas, ¿qué habrá dentro de esos trenes, ¿no? ¿Qué se habrá acumulado ahí? Por fortuna, la historia también está llena de... Bueno, no llena, por desgracia no llena, sino con algunos ejemplos en mitad de la oscuridad de luces con brillo propio, como la del gran Leonardo. Bueno, ahora hay un nuevo misterio sobre él. Parece mentira, pero hay uno más. Sí, el autorretrato de Leonardo, que ahora se guarda en la Biblioteca Real de Turín, al parecer durante la Segunda Guerra Mundial fue trasladado en secreto a Roma para que Hitler no pudiera robarlo. Sabemos que los nazis iban en busca de objetos de poder y al parecer este dibujo, que muchos dicen que es el autorretrato de Leonardo y otros en cambio dicen que no, que Leonardo siempre decía que las obras de arte nunca podían contener al autor, hay ese debate, esa dicotomía, pues al parecer este autorretrato en la mirada de ese supuesto Leonardo tiene un cierto poder y Hitler lo sabía. Por ello fue trasladado a Roma y guardado nadie sabe dónde, en circunstancias pues no las que se deberían, porque sufrió bastante. Es una hoja de papel normal y corriente que está pintada, con lo cual ahora sí se está guardando en las condiciones necesarias. Desde 1998 está en una cámara de seguridad con cámaras por todas partes que vigilan esta obra y otros manuscritos de Leonardo las 24 horas del día, y además no tiene ninguna ventana, no puede tener luz natural, para que precisamente esta gran obra y única se conserve perfectamente. Gran obra, única. ¿Esta criatura? ¿Qué será, Santi? Pues parece una broma, parece una criatura grotesca, un ciervo con dientes de vampiro, un ciervo con unos colmillos enormes que le salen de la boca y sin embargo es real. Se llama el ciervo almizclero de Cachemira. Lo que sucedía es que hacía 60 años que no se veía ningún ejemplar, se creía que estaba completamente extinto. ¿Por qué? Porque, como su nombre indica, era un generador de almizcle, la industria perfumista cotizaba muchísimo las glándulas que producían ese olor, se pagaban más caras que el oro y la caza del ciervo almizclero fue devastadora para la especie. 60 años sin ver uno y ahora precisamente en Afganistán, en una zona de guerra, en una zona de conflicto, aparecen algunos ejemplares. Como ves, la naturaleza no deja de darnos sorpresas.
Y yo de verdad en este apartado de la información me quedo tan maravillado. La naturaleza nos manda su mensaje. La simple historia de los buscadores de estas glándulas que generaban almizcle, más caras que el oro, y es que me parece increíble, ¿no? Seguimos aprendiendo cosas y esta noche lo vamos a hacer con otras criaturas. Ustedes saben que contamos en el equipo con el gran zoólogo Fernando González Chiches, que nos viene hablando de esa historia animal. Este ciervo podía entrar perfectamente aquí, pero no vamos a ir con él a los lagos. Hemos podido tocar al gran siluro. Ustedes saben que el siluro forma parte ya de una especie que era invasora. Ahora, los tamaños, la monstruosidad que representa lo gigantesco, ¿no?, de su estructura, está provocando la vuelta de algunas viejas leyendas. Leyendas increíbles en España, que si había peces en lagos que se comían a niños, que si tenía un peligro tremendo ir a determinadas horas a determinados sitios. Todo eso vuelve y es lógico, porque las capturas están siendo asombrosas. Hemos estado con el siluro y hemos ido un poco más allá en las leyendas de los animales de este tipo de seres en los lagos españoles y del mundo. De verdad que les va a gustar el viaje. Ahora vamos con otro viaje más breve pero impactante, Mundo Insólito. Comenzamos en Australia, en un hospital psiquiátrico abandonado. Hasta allí fue Christy Jane, que se dedica pues a investigar los fenómenos paranormales. Dice que en principio sintió una presencia, como que alguien la vigilaba. Estaba grabando con su cámara cuando de repente, fíjense, parece que pasa un auténtico fantasma, algo que pasa muy rápidamente, corriendo, y que la cámara de vídeo puede captar. Ella asegura que en esa jornada de investigación pudo incluso ver imágenes que le recordaban a esos enfermos. Algunos de ellos se ahorcaron en esas estancias. Históricamente se tiene conocimiento de ello porque además decían que los trataban fatal. Fue cerrado precisamente por los malos tratos que se daba a los enfermos mentales. Cree haber captado a uno de esos pequeños que estaba en una de las habitaciones, porque fíjense, parece que va corriendo, pasa por delante de ella rápidamente y como si fuera vestido de blanco o con harapos. Otro fantasma, en esta ocasión en Newcastle, ha sido captado por estas dos amigas que estaban haciéndose un selfie. Ya saben ustedes, cogen el teléfono móvil y apuntan con la cámara hacia ustedes para que salgan las dos personas. Y en este caso salió una tercera, un extraño ser que aparece justo detrás de ellas. Hasta tal punto tuvieron miedo estas dos jóvenes que se la mandaron a unos amigos y después decidieron borrar la fotografía porque creen ver en ella a una dama victoriana. Y acabamos en Estados Unidos. Un científico que estuvo trabajando en el Área 51, Boyd Buzzman, y que murió en el mes de agosto, hizo unas declaraciones que ahora han salido a la luz. En el Área 51 se guardan extraterrestres y naves que están siendo investigadas, desmontadas, para saber perfectamente cómo funcionan. Es más, él aseguraba que había dos tipos de especies de extraterrestres guardadas en el Área 51. Incluso daba el nombre de un planeta del que provenía una de ellas, Quintumna. Así se llamaba el planeta de donde provenía un ser con pies palmípedos y dedos de las manos muy largos. ¿Ustedes qué opinan con las fotografías que mostraba este hombre? ¿Verdad o es un simple montaje y allí lo que se está estudiando es otra cosa? Lo cierto es que en Internet ha causado conmoción la confesión, las fotos. ¿Les doy mi opinión o me quedo callado? Si me quedo callado ya ustedes se imaginan, ¿no? Pero ahí está, ha rodado por el mundo la idea de que el Área 51 guarda estos cuerpos. Estos en concreto, los de las fotos que muestra este hombre, yo lo dudo mucho. Pero lo dejamos. La información fluye libremente y genera fenómenos interesantes a nivel social también, por supuesto. Vamos ahora al espacio, de una forma diferente. Vamos en busca de su supervivencia. ¿Qué haremos? ¿Conquistaremos otros planetas? Ustedes saben que hay un español que está ya en la fase final para ser enviado en ese proyecto a Marte. Pero han informado de que morirán, de que no hay vuelta. Y sin embargo, este chico está convencido de que tiene que hacer. Lleva dentro ese anhelo por servir a la humanidad, nos lo va a contar. Yo creo que puede ser muy interesante. Y con él, y con conflicto, y con conspiración, y con misterio, vamos a ver si no se nos ha contado mucho de lo que ya se ha hecho en torno al espacio y en torno a esa búsqueda interestelar. Nuestro compañero Javier Pérez Campos tuvo la fortuna en Londres de entrevistar a personas que solo con verlas ustedes las van a conocer enseguida. Son personas que también a su forma hablan de esto.
Congratulations. Felicidades por la película, es asombrosa. La vi esta mañana y me ha encantado. Gracias. Esta es una película de ciencia ficción, pero ¿cuánto de real podría haber en ella? Lo que me gusta de Christopher es que ha cogido algo que ocurrió en el pasado, como el cuenco de polvo, que fue una crisis generada por el hombre. Arruinamos el suelo, así que hubo un éxodo y la gente empezó a morir de hambre. Él cogió esa historia y la hizo repetirse en el futuro. En el principio de la película, la Tierra nos está echando, así que tenemos que encontrar otro lugar. La película presenta nuestra salida al espacio como una necesidad y otras razones dramáticas. Yo prefiero pensar que cuando salgamos sea por nuestra elección, como una expansión natural al universo. Y creo que eso ocurrirá. La ciencia en la película es real. De hecho, hay teorías reales que aparecen en ella. Creo que hay más ciencia de la que habría en una película de ciencia ficción. La tecnología de las naves se inspira en proyectos tecnológicos existentes, extrapolado a nuestros propios diseños. Pero hicimos una cosa más: convertirlo en realidad. Kip Thorne, el productor ejecutivo, es una eminencia en astrofísica y me asesoró en cada paso sobre lo que introducía en la película, sugiriéndome posibilidades. Él me dio algunas bases para entender la posibilidad de cuándo podrá ocurrir esto. Lo intrigante del extraño universo es la extensión en que está envuelto. El gran número de planetas o lugares donde buscar. Es muy difícil para la mente humana calibrar las posibilidades y el potencial que existe. Sabemos que necesitamos sobrevivir. Necesitamos comida, agua y oxígeno. Se trataría de encontrar un lugar donde llevar esas cosas, una forma de volver a crearlas o un lugar que ya las tenga. Todo lo que ocurre aquí es plausible, pero ¿cómo ocurrirá? No podemos decirlo, no lo sabemos. ¿Qué crees que podríamos encontrar en un viaje interestelar? Con suerte podríamos encontrar un lugar que albergue formas de vida donde pudiéramos habitar. Eso es todo lo que necesitaríamos. Yo espero que haya vida ahí fuera. No sé si la hay, pero digo que espero que la haya. Estoy convencida de que lo conseguiremos. Creo que probablemente deberemos relanzar el programa espacial. Eso podría ayudar. Asumir que somos la única vida del universo es un poco arrogante, porque somos un puntito tan diminuto. En fin, no hemos explorado lo suficiente, así que sería genial descubrir que hay algo más ahí fuera. Imágenes hipnóticas, ¿verdad? De esa belleza tremenda del ser humano buscando un anhelo cósmico, del propio espacio, de la inmensidad infinita, todo eso que nos embruja un poco y que queremos analizar con buenos amigos, pero con un componente también un poco especial, y lo van a entender enseguida. Y es que hemos visto primero esas estrellas de Hollywood, hablando con nuestro compañero Javier Pérez Campos, declarando en exclusiva para este programa, para Cuarto Milenio, yendo un poco más allá de las cuestiones de un film concreto, como puede ser Interstellar, sino hablando casi en filosofía de llegará ese momento del éxodo de las estrellas, está lejano, está próximo. Es que resulta que hemos visto ahí también a una especie de cosmonauta, un humano, llegando a otros mundos. ¿Eso va a ocurrir? Bueno, hay una serie de seres humanos que quieren hacerlo y se les ha dicho que muy probablemente no vuelvan, que no hay posibilidad, es un viaje con billete de ida nada más. Y tenemos aquí a uno de los pocos españoles embarcados en ese proyecto, el Mars One, que ha pasado las diferentes fases de selección
y que se encuentra ya prácticamente en el umbral, ¿no? Le deseamos la máxima suerte porque es su deseo de viajar a Marte, ni más ni menos, a uno de esos planetas que quizá, dicen algunos, podría terraformarse, podría ser un lugar de éxodo. Él es el geógrafo Juanjo Díaz Guerra. Bienvenido, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Te dijeron, que no se podía volver, no se podía regresar. Ese era el motivo principal del proyecto Mars One, un viaje solo de ida, un billete, el one-way ticket, y es para construir el primer asentamiento humano permanente en otro planeta, una base científica y quedarte allí para vivir y trabajar y morir en otro planeta. Oye, ¿tú estás convencido? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la pasión o el entusiasmo? Es una expresarlo. oportunidad única de ampliar horizontes de conocimiento, de pisar otro planeta, aprender de otro sitio que no es el que estamos aquí acostumbrados en la Tierra. Aquí ya está casi todo, menos los océanos, todo estudiado, analizado, visitado. Pero encontrar respuestas a ciertas preguntas en otro planeta es lo que nos está moviendo a querer otra vez volver a salir al espacio y además ir un poco más allá de la Luna. Tú eres un geógrafo, por tanto eres un explorador también. Hay un poco esa idea, ¿no?, de ampliar horizontes. ¿No te da miedo lo que dejas aquí por este proyecto de un solo viaje de ida, sin vuelta? No. Hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad, por ejemplo, cuando se iba a la Luna era de ir y volver. Esto es una mentalidad totalmente distinta, un enfoque psicológico encaminado al ir y quedarte. Entonces, la sensación de echar de menos ciertas cosas, si lo vas a tener, es mejor no apuntarte o no seguir adelante en el proyecto. Si vas a ir con morriña, mejor quédate, porque puedes afectar al éxito del proyecto. Entonces, tienes que aprender a desprenderte de ciertas ataduras y ligaduras que tienes aquí en la Tierra, si quieres hacer realidad un sueño personal o profesional en otro mundo. No tienes hijos, claro. No. Hay una cosa importante. ¿Qué os han dicho? ¿Qué va a ocurrir allí? Si todo va bien, que te deseamos la máxima de las suertes. ¿Por qué? Porque el deseo, el entusiasmo, el anhelo es el suyo. Por tanto, ojalá lo pueda cumplir, ¿no? Y esto se lleve a la realidad, porque también luego nos contará José Manuel Nieves. Compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Y ahora te preguntaré, porque se ha hablado mucho de este proyecto también, como una idea de primer éxodo, también polémico, ¿no? ¿Qué os han dicho? Si nos lo puedes contar también, como lo estás contando, casi a grandes rasgos, ¿qué va a ocurrir cuando lleguéis allí? Ponte ya en el lugar, ¿no?, de los hechos. ¿Cuánta gente va? ¿Dónde vais a estar? Primero se envía todo. Van a hacerse varios lanzamientos en los que va a llegar primero el hábitat, la comida, la bebida, todo, y después llegamos nosotros. O sea, durante esos 8 años se va a ir enviando lo que serían los módulos del hábitat y después llegaremos nosotros para empezar una nueva vida desde cero dentro de ese hábitat. Y el proceso es de enviar a 4 personas cada 2 años. Seríais los pioneros de una colonia científica concreta. Una base científica que más adelante llegaría a convertirse en una colonia según vaya llegando más suministros y más personas. ¿Te sueñas en Marte ya? No, no me hago muchas ilusiones. Estoy invitado a un proceso de selección, me pueden eliminar en la siguiente fase o en la siguiente o en la siguiente. No tengo nada, el billete de Marte, el billete de ida no lo tienes seguro. Entonces tampoco te haces muchas ilusiones de que en cualquier momento te quedas fuera. Pero hay que ser muy valiente, tenerlo muy claro. Entonces luego te voy a preguntar por esas pruebas, lo que me puedas contar, cómo se pasan, por qué has pasado las pruebas y estás ya en la recta final. José Manuel, se ha hablado mucho, compañero, de este proyecto como una primera idea, muy polémica también, yo creo. No sé, a nivel científico, ¿cómo lo veis? Yo lo primero que quiero es felicitar a mi contertulio. ¿Tú te irías también a Marte o qué? Yo no me iría a Marte, pero por una cuestión ya yo creo que de edad. Yo sé que hay gente también de mi edad, pero yo creo que es para personas más jóvenes que puedan estar mucho más tiempo allí y personas que no tengan hijos, como es tu caso. Nosotros tenemos hijos, tú también tienes hijos. Cuesta mucho dejar a los hijos, ¿no? Yo reconozco, yo me iría si pudiera volver. Para irme en un viaje de no retorno... El ticket de retorno también, ¿no? Me gustaría, entonces sí que me iría. Lo que sí quiero es felicitarle porque precisamente ese espíritu es el que ha caracterizado al ser humano desde siempre. Y no toda la raza humana ha tenido ese espíritu, sino las personas contadas y adecuadas que han ido empujando. Es el mismo espíritu que llevó a los exploradores a viajar desde España y desde Portugal a América y no volver jamás. Es que lo más parecido a ese viaje, que yo creo que no calibramos por el tiempo que ha pasado, a lo ignoto, que era el viaje de Colón, es esto, ¿no? Claro. Ahora mismo. Entonces, a partir de ahí, mi más sincera felicitación y estoy completamente de acuerdo y te animo y ojalá que eso salga. A lo que planteabas, pues hace muy poquito salió un informe del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts,
que cuando hablan suelen hablar con bastante criterio y decían que ese viaje, tal y como estaba planteado, era imposible o muy difícil de realizar. Yo creo que no contaban los del MIT con todos los datos, porque la Mars One no ha hecho públicos muchos datos y muchas soluciones a problemas que eran los que planteaban los del MIT en su informe, ¿no? Y a mí me parece bien, porque no sé qué tipo de competencia puede, no sé si hay competencia con otras empresas que también quieren ir a Marte. Sé que va a ser una carrera espacial. ¿Va a haber una carrera humana por llegar a Marte? Sí, pero va a ser una carrera en la que, por ejemplo, actores muy principales van a ser los chinos, que quieren ser los primeros, los indios, que han demostrado hace nada, han puesto ya una sonda en Marte, que quieren participar en esa carrera, y empresas privadas. Entonces me parece que cierto nivel de secretismo es comprensible. Ahora bien, Marte no es el destino de nada, es el primer punto de todo. Y eso me gustaría que quedara claro, porque Marte no es más que la roca de al lado. Y fíjate la que estamos montando para ir a la islita de al lado. Imagínate que somos antiguos polinesios que vivimos en una isla y que estamos viendo a lo lejos otra isla, pero no podemos llegar porque nadando no se puede. Y de repente se desarrolla no sé qué y te vas a la islita de al lado. Pero es que más allá de esa islita hay más islas y después hay continentes enteros. Y ahora quiero que me cuentes algo, aunque sea rápidamente para que lo visualicemos, de esos lugares que ya los científicos están diciendo que quizás sean nuestro futuro, dentro de milenios, no lo sé. Decían en la película Interstellar que hemos visto que la humanidad nació en la Tierra, pero no tiene por qué morir en ella. Menuda frase, ¿no? Es que no va a morir en ella. Ahora me cuentas qué mundo se está especulando que podría ser nuestra futura residencia, o de los nietos de nuestros nietos, ¿no? Pero lo de las pruebas de selección se me ha quedado un poco aquí, y ustedes seguro que también. Juanjo, lo que se pueda contar, ¿no? Porque siempre imagino que también hay unas cláusulas de cierta confidencialidad, pero ¿qué nos puede sorprender más a nosotros de lo que te preguntaron, lo que te pidieron, o si hay algún tipo de entrenamiento especial para ir pasando esas fases? No, la primera fase consistía en el mero hecho de apuntarte. Había unos filtros de selección, unos que eran mucho más evidentes que otros. Había preguntas trampa, había que rellenar un formulario, un cuestionario. Explicas una serie de cuestiones tuyas personales o profesionales. Después la segunda criba ha sido en diciembre del año pasado. Ahí ya se eliminó al 90 y tantos % de los candidatos, y en base a esos criterios. Después en enero hemos estado en el principio de la segunda fase, el round 2, con las pruebas médicas. Entre enero y marzo tenemos que conseguir el certificado médico firmado por el médico de cabecera, y tenemos que hacer un reconocimiento médico general y completo. Y desde marzo hasta hoy pues hemos estado haciendo un poco más de una fase más tranquila, pero ahora ya nos toca lo que sería la entrevista con la organización en ese sentido, para que nos vayan conociendo cómo somos. Aunque ya nos conocen de participar en programas y en entrevistas, ya nos están vigilando en ese sentido, ya sabemos más o menos de qué picojeamos. Y si pasamos ahora a la fase de diciembre, entraríamos en enero en el round 3, que consistiría en el mal llamado el reality show, que no sería como tal, sería un seguimiento mediático de pues, una serie de pruebas y ejercicios que nos harán de manera individual, en grupos, nos separarán, ya eso sí que lo han dicho. No vamos a hacer grupos de nacionalidades, entonces los candidatos de un país estarán formando equipos en otros. Así que de momento ahora no competimos entre nosotros, pero en la fase tercera sí que tendremos que competir. Y a final de año, ya entre la participación del público y la organización, se irán eliminando hasta que queden esas 24 o 25 personas en diciembre del año que viene, que son los que pasarían al round 4, el último, para recibir el entrenamiento y la formación como astronautas durante 8 años previos a ir a Marte. O sea, esas serían las fases en las que estamos. O sea, muy bien. Justo a la mitad. Y podemos hablar, José Manuel, te pido casi esa conclusión en titulares, de qué mundos se están barajando para después de Marte, ese futuro, quizá un futuro de miles y miles de años, pero ¿dónde los científicos? Porque hay noticias hasta de ultimísima hora, ¿no?, de planetas muy parecidos a la Tierra, entre comillas, que se están descubriendo a distancias infinitas casi, ¿no? Sí, bueno, no infinitas, sino bastante cerca. Bastante cerca. Y son planetas potencialmente habitables. No hay que olvidarse de esa palabra. Entonces, hace no tanto, en el año 96, se descubrió el primer exoplaneta. El primero, solitario. Era absolutamente inhabitable, más grande que Júpiter, ardiente, no se parecía en nada al nuestro. Desde ese primer planeta, hoy tenemos unos 1.500
confirmados. En apenas 20 años, 1.500 confirmados. 1.500, 1.800, depende del criterio que se aplique, exoplanetas, es decir, fuera del sistema solar, con existencia confirmada. De todos esos 1.800, 1.500, 1.800 que hay ahora mismo, hay 75 que se parecen en algo a la Tierra. De esos 75, hay 21 que son potencialmente habitables. Y de esos 21, hay como una docena, no más, de mundos que tienen características más similares que los demás a las de la Tierra. ¿Qué características son esas? Pues el tipo de estrella a la que están asociados, la distancia a la estrella a la que están, que corresponde con la necesaria para que haya agua en estado líquido, la presencia de agua y de rocas en algunos de ellos. Dentro de esta lista, de esta docena de posibles mundos futuros para un ser humano que quizás se cargue la Tierra, cosa que siempre está ahí, ¿no?, en la filosofía de Hollywood y en el pensamiento general, que acabamos exterminando la Tierra. Tenemos que huir. Proyectos como donde se alista nuestro compañero Juanjo se proyectan todavía más allá. ¿Qué mundo elegirías? Vamos a hacer un poco de, no sé, ciencia ficción, pero ¿cuál es el mundo o el exoplaneta que reúne todas las condiciones en este momento en el que está viendo este programa? Ninguno, ahora mismo ninguno. Si tuviéramos que huir ahora, moriríamos todos como canallas, vamos, sin remedio. Entre los candidatos, por ejemplo, tenemos al famoso Gliese 581G. Es el planeta candidato que más se parece a la Tierra. ¿Dónde está este planeta? Pues este planeta está a unos 20 años luz de distancia, tiene un tamaño compatible con la Tierra, es muy probable que tenga agua en su atmósfera y desde luego es un planeta rocoso y no gaseoso y está a la distancia justa. La temperatura que reina en ese planeta pues es compatible con la vida humana, quizá un poquito más calentita, pues la temperatura media me parece que eran 25-30 grados, no está nada mal. Pero claro, no solamente eso, puede ser, no tenemos oxígeno. Vamos a ver, sería lo más... Yo, si tuviera que elegir uno, si es lo que me preguntas, pues a lo mejor me iba a ese, porque hay otro muy bonito que está más cerca, a unos 13 años luz. Lo que pasa es que es un planeta de mar, solamente océano, no se ha detectado tierra. Entonces, pues claro, es un planeta que es una bola de agua y sería difícil de aterrizar y sería difícil a ver dónde te colocas ahí, ¿no? Pero ahí desde luego sabes que hay agua, y que es muy importante, ¿no? Y si hay agua y hay un clima más o menos adecuado, es probable que haya vida. O sea que en el futuro, José Manuel, quizá, aunque no nos parece increíble, cuántas cosas nos parecían increíbles hace 100 años y se han cumplido. Quizá en el futuro lejano, esos mundos que ahora han lanzado aquí José Manuel Nieves al espacio desde la nave del misterio, sean habitados, ¿no? Claro, hay que imaginar el momento final. O sea, tú estás dispuesto a tener no sé si os han dicho, una tumba en Marte. Porque claro, imagino que esto... Eso será lo primero que tendremos que hacer. Claro, tenemos que fabricar nuestro propio cementerio. O sea, vamos allí para quedarnos, a vivir, a trabajar y a morir. Entonces, de los primeros ejercicios que hagamos allí, incluso entrenando aquí en la Tierra, en el módulo simulado que se va a preparar, en el Outpost A, con el traje y tal, pues cavar nuestra propia tumba. Claro, ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. O sea, si no estás mentalizado y preparado para hacer eso, entonces no vayas, no te apuntes o retírate ya. Pero eso con esta imagen que nos acaba de contar Juanjo, tan gráfica, de la disposición, la voluntad de algunos exploradores, como decía nuestro compañero José Manuel Nieves, ese gen, ese no sé cómo llamarlo, ha hecho que la evolución humana continúe, prosiga, y como decían en esta película de tanto éxito, lleguemos a abandonar incluso nuestro mundo, nuestra patria, nuestro útero cósmico, y nos vayamos a otros lugares. Hay valientes, para algunos serán locos, para otros vanguardistas, iniciadores, que están dispuestos, y por parte un poco de los voluntarios españoles, aquí ha estado nuestro amigo Juanjo Díaz Guerra, que solo podemos repetir que te deseamos lo mejor. Eso sí, si consigues el sueño, acuérdate de Cuarto Milenio, ¿eh? Sí. Hacemos una conexión en vivo. Sí. José Manuel Nieves, compañero, gracias por enseñarnos cosas del cosmos. A vosotros. Y quién sabe si... Hombre, igual se descubre algún tipo de... Se está hablando también, ¿no?, de posibilidad de aumentar exponencialmente la vida. Igual nos damos una vuelta por allí. Es que mientras hablamos y mientras estas cosas se hacen, la tecnología sigue avanzando. Y por la eso ciencia también. Y tú de eso sabes mucho. Gracias, compañero, como siempre. Nosotros continuamos, proseguimos. Gracias, Juanjo. Nosotros continuamos y nos marchamos a otro viaje diferente. Es un viaje que yo creo que les va a sorprender. Es un viaje al interior, no al exterior. Nos hemos marchado por rutas cósmicas, buscando el futuro. ¿El pasado es lo que buscamos ahora? Posiblemente. Yo quiero que
presten mucha atención a estos 2 minutos, por favor. Son 2 minutos, 2 minutos 5. No es normal que metamos un documento sin editar, sin trabajar, saben el cariño con el que este programa artesanalmente, ¿no?, produce cada cosa para que ustedes lo pasen bien con nosotros y estén ahí enganchados y aprendiendo cosas con nosotros. Pero es que en cuanto vi esta imagen dije, esto es lo que va a presentar la historia y luego ya iremos desbrozando la cuestión. Porque es un momento que no es habitual. Es todo un equipo. Y en ese equipo, además, junto a Clara Tahoces y Carlos Largo, toda una eminencia en el estudio científico del cerebro, como Manuel Martín Loeches. ¿Qué hace un ultraescéptico en una investigación de este tipo? Van a ver este momento que va a merecer muchísimo la pena. Así abrimos la puerta de una cripta en este caso. Carlos, ¿estás levantado? Carlos, ¿estás levantado? ¿Carlos? Sí. ¿Te has levantado en algún momento? ¿Cómo? ¿Te has levantado en algún momento? No, no. Vale, continuamos, ¿vale? Ha vuelto a saltar. Dime, Carlos. Nosotros no estamos aquí. ¿Has notado algo? Es que no me recibe. Es que cada vez que habla Carlos. Es que es curioso, cada vez que él habla. Seguramente porque vive en alguna cosa y le da escucharlo. ¿Cómo se fa? 22 veces. Además, a veces... Sí, no puedo escuchar pasos. A ver, que me pongo ya. Sí, se oyen pasos. Es que se oyen pasos. No. Carlos, si escuchas ya algo, ya somos nosotros, ¿vale? Queremos entrar. Vamos para adentro, ¿vale? Dos minutos de experiencia concentrada y una vez más este equipo se enfrentó a esa anomalía, si es que es una anomalía, el salto de los volumétricos. Todo esto ocurrió en un lugar muy especial que vamos a ir presentándoles. He querido empezar por esta parte de la investigación porque realmente tiene esa intensidad, ¿no?, esa fuerza. Verlo así, verlo desde fuera en mi caso, pues es curioso y singular. Espero que les ocurra lo mismo. Son 3 investigadores tan diferentes entre ellos, 3 mentalidades tan diferentes, pero que entran dentro de la espiral del misterio. Y eso tiene una fuerza. Está ocurriendo y ustedes ya nos conocen. Jamás añadimos nada que no esté ocurriendo. Yo creo que no lo esperábamos, porque el protagonista era otro, era un testigo, era una persona normal y corriente, que un día en ese lugar se encontró con algo que luego nos va a contar. Paso a presentarlo. Él era en el 2010, cuando ocurrieron los hechos, Brigada de Mantenimiento y Ayuntamiento de Arenys de Mar, Carlos Alberto Rodríguez, que le hemos visto ahí con una serie de dispositivos, se sometió a todas las pruebas y le agradezco muchísimo la paciencia. La paciencia y sobre todo que después de esto que han visto, en la mente algo se queda, algo que luego puede producir hasta escalofríos, ¿no?, como ha sido en su caso. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Porque sé muy bien que después de esta noche de investigación, que ahora un poco desbrozaremos para nuestro público, y quieres que te diga, para mí es parte de la intensidad psíquica que se recibe en estos acontecimientos. Tú vives algo en aquel 2010, que luego nos contará, repito, sin ningún problema,
te pones a disposición de este equipo, investigación parapsicológica, misteriosa y científica, pero después de esto que hemos visto, tú te has llevado ese impacto a casa, digamos, un poco, ¿no? Que es lo que no se cuenta habitualmente. Al día siguiente te ocurre algo. Sí, efectivamente, la segunda noche. La primera noche, cuando fue estas pruebas, había dormido muy bien, pero la segunda noche me desperté a las 3:30 de la mañana con un llanto, con pesadillas, con escalofrío, me temblaba el cuerpo. Y sí, me ha marcado un poco esto. Sí. Tu propia esposa te decía que qué te estaba ocurriendo. Sí, no sí. era una pesadilla habitual, era como un terror nocturno realmente. Era un miedo que inexplicable. Incluso me daba mucho llanto, mucha ansiedad, y me preguntaba por qué mi esposa, y no sabía qué contestarle. Es que, Carlos, te hemos visto también cómo llega ese llanto en un momento de la investigación, que no es habitual, pero que muestra la emoción, simplemente, Sí. ¿no? Que es una parte importante, creo que, de los acontecimientos, digamos, extraños. Y te hemos visto cómo en un momento dado, después de una serie de experiencias que se van viviendo, tú irrumpes en un llanto, en una emoción. ¿Qué te pasaba? ¿Qué estaba ocurriendo cuando estabas solo en ese pasadizo de este lugar, Mansión Chiffre? Bueno, en realidad cuando estaba solo, yo escuchaba algunos pasos. Muy bien no me di cuenta de qué es lo que estaba pasando con los sensores de movimiento, pues yo pensé que los sensores de movimiento se estaban activando porque alguien los estaba manipulando o los estaba chequeando, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Me estaba fallando también el walkie. Quería comunicarme con el equipo, y como no podía comunicarme, había esa confusión. Por otro lado, sentía la presencia de algo que estaba deambulando por el pasillo, muy cerca mío. Eso, más la oscuridad absoluta, más los cables que tenía encima, que tampoco podía levantarme para verificar nada, ni tampoco me contestaban qué es lo que estaba pasando. Entonces sí, sentía un malestar, ¿no? Sentías unos una pasos incomodidad. clarísimos a tu lado. Sí, unos pasos, sí, a 1 metro o 1,5 metros. Historia, con más detalle, vamos a presentar al resto de amigos, ustedes los han visto, que estaban ahí. Manuel Martín Loeches, a quien agradezco evidentemente pues todo su esfuerzo y toda su ansia por saber, ¿no? Porque un científico de su prestigio y un hombre que maneja el aspecto del mundo del cerebro, del pensamiento, de la psicología en profundidad, de la ciencia, ¿qué hace aquí? Pues hace ser valiente y hace intentar indagar un poco en ese interés que él tiene como nosotros. Y por eso te lo agradezco doblemente, Manuel, gracias. Gracias a ti, Iker, por haberme invitado a esta ¿Y experiencia. ese momento cómo se vive desde una mente pragmática y racional? Manuel. Bueno, el momento en concreto que acabamos de ver fue un momento de máximo caos, es decir, se juntaron una serie de vivencias emocionales impresionantes. Vamos a ver, realmente no había nadie manipulando nada, es decir, los sensores estaban ahí, aquello no paraba de sonar. Curiosamente, ya los habíamos puesto en otro sitio más neutral, donde se supone, y de hecho así fue, no pasaban estos fenómenos, no fue donde tuvo la experiencia Carlos, y no pasó nada. No pasó nada. Ni él se puso ¿Cómo nervioso. me gusta, Manuel? Permíteme que alguien de tu talla y tu prestigio, porque es que yo, ¿sabes? Tengo siempre esa losa de como el público cree que esto es la tele y que ahí está Manuel, no sé, de una trayectoria que tú sabes perfectamente, puedes dar fe de que no hay manipulación ninguna, que no buscamos, y que en ese otro sitio sí que sonaban. Exactamente, en el sitio X, en el sitio importante, en el foco de atención, ocurrió desde luego unos momentos dramáticos. Parte de lo que hemos visto es eso, donde Carlos y el otro Carlos escuchaban pasos realistamente, es decir, yo los vi como Carlos decía, estoy escuchando pasos, y es que estaba absolutamente convencido de eso. Yo no conseguí oírlos, lo intenté, me asomé, pero nada. El sonar continuamente, las alarmas saltando, eso fue un momento absolutamente caótico y sin que nadie ni nada entrara ahí en el sótano. Vamos a indagar un poco en qué posibilidades hay y cómo además la mente graba todo esto, ¿no? Y cómo hemos escuchado a Carlos, el llanto. Vamos a interpretarlo porque además Manuel ha ido un poco más allá y ha adaptado la ciencia de la medición, sí, de los sentimientos y de los códigos biológicos, y nos ha medido un poco qué estaba pasando por Carlos, ¿no? En ese momento, y creo que es un experimento nuevo que les va a interesar mucho. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches.
has vuelto a sentir, no sé si algo parecido a lo de Belmez, ¿no? Estábamos recordando la historia de Belmez y otra vez los volumétricos, claro, que además en estos lugares tienen que entenderlo porque hay clave de sugestión, seguro que también hay clave de sugestión, pero cuando esos volumétricos en pleno silencio, en una experiencia de investigación, suenan con ese sonar que tienen, es que yo creo que el ánimo, digo porque lo viví hace poco también, ¿no? El sobresalto, ¿verdad? Sí, hombre, no sonaron tanto como en Belmez, porque lo de Belmez fue impresionante, pero sí que sonaron durante la experiencia donde Carlos, es que hemos visto que estaba metido en aquel túnel, y sin embargo, posteriormente, que también introdujimos grabadoras para ver si se captaba alguna cosa, no volvieron a sonar en toda la noche. Es curioso. Sin embargo, una vez más, las grabadoras sí captaron algo. Sí, algunas cosas, aunque hay que decir que la particularidad de ese lugar, de su propia esencia, yo creo que nos ha jugado un poco una mala pasada en cuanto al tema de ecos. Es decir, cuesta entender bien lo que se ha grabado, pero sí que hay algunos resultados. Cosas, y algunas muy diferentes, que es lo curioso. Sí, algunas diferentes. Y vamos a escucharlas. Pasamos a presentar al último miembro de este equipo, Carlos Largo, nuestro compañero, que además me gusta mucho porque en su rostro, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Clarísimamente el momento que yo comprendo perfectamente, de intensidad, creo que también de ligazón con tu tocayo Carlos, ¿no? Es decir, ahí está el testigo, tú estás muy cerca de la puerta. ¿Estabais a cierta distancia? Sí, había una distancia considerable, de Cuéntanos. unos cuantos metros. A mí, sobre todo, lo que más me impactó de esa noche fue el descubrir que después de cuando fuimos a buscar a Carlos, él me confirmara que él había escuchado, sin haberle dicho yo nada, unos pasos como de arenilla. Él no os había escuchado en esa distancia hablar vosotros de pasos. Estáis hablando con bastante cautela. Mencionéis pasos. Estoy escuchando pasos. pasos. Yo los escuché en 2 ocasiones. Hay 2 momentos, que son los que hemos visto, en los que, además, yo los escuché cerca de la puerta, de nuestra puerta. De vuestra puerta. No al otro lado. Y por eso yo me alarmé, porque en el momento en que tu cara es un poema, Manuel. ¿no? Dije, no puede ser, o sea, ¿quién está dentro? Pero es que ese pasadizo no tiene entradas ni salidas. La única entrada que tiene es donde estábamos nosotros. Para intentar imaginar un gráfico, Carlos está en un punto... Es como si fuera una sin L. cámara, es importante decir, con las cámaras ya todas colocadas y nadie rondando, digamos, delante de la puerta o en ese... Y luego llega hasta vuestro fortín, ¿no? Que os veíamos a los 3 ahí un poco agazapados, cosa que le da más dramatismo a la historia, sinceramente. Además que llama la atención el lugar, porque eso comunica con una residencia municipal de ancianos. Estaban todos dormidos, todos los ancianos, y únicamente había 2 trabajadores que de vez en cuando venían por si necesitábamos algo. Pero es que justo en esos momentos en los que Carlos estaba dentro y nosotros, alertados por lo que estaba pasando, vinieron en 2 ocasiones para confirmarnos otros fenómenos paralelos. Uno de ellos, que los interfonos se habían quemado, y para mí el más impactante, que es que hubo una pequeña inundación justo cuando Carlos estaba metido durante la experiencia. Una filtración de agua desde el tercero al segundo. O sea, ellos mismos estaban sorprendidos de qué estaba pasando. Esos operarios vinieron a alarmaros de que habían ocurrido esas cosas, se quemaron unos telefonillos. Unos interfonos, los ascensores se habían quedado bloqueados, justo desde el mismo momento en el que iniciamos la experiencia. Como si hubiese habido alguna especie de, no sé, de desarreglo energético, eléctrico. Bueno, yo creo que llega el momento, ahora vamos a hablar mucho más, por supuesto, de conocer un poco el sitio, porque evidentemente ahora tenemos que saber de qué sitio estamos hablando. Hay que saber algo de la historia, sabremos algo de lo que pasa por la mente y la biología de Carlos en el momento del experimento y sobre todo conoceremos su historia. Hay una fotografía que tiene algo que ver con esta historia. Una fotografía. Ahora van a entenderlo todo. Viajamos a este lugar en busca del enigma de la cripta Chifré. Desde hace décadas, expertos del Archivo Histórico de Arenys de Mar en Barcelona han tratado de arrojar algo de luz sobre la enigmática vida de Josep Xifré i Casas, un ilustre indiano del siglo XIX que tras regresar de Cuba con una enorme riqueza, ordenó construir en su pueblo natal este imponente edificio que recibe su nombre. Un espacio público de silenciosos pasillos que dirigen hacia una lúgubre cripta donde reposan actualmente sus restos mortales y que en los últimos años se ha convertido en el centro de todas las miradas por los supuestos fantasmas que habitan en su interior.
son muchísimos los testigos, muchísimos más de los que nos podríamos imaginar, que cada día van a trabajar al edificio de Giffre y le han pasado sucesos que para ellos incluso escapan a toda lógica, por muy corriente que quieran pensar que es algo que tiene una explicación. Olores extraños, incluso una me decía a selva y otra me decía putrefacto. Y rumores, pues sí, mucha gente lo decía, que bueno, lo han visto por los pasillos que hay, y lo han visto por los túneles, lo han visto dando vueltas. Veníamos de hacer un servicio y subíamos por la escalerita, que no hay ni ventana ni nada, y notamos como cuando cruzas un frío, una cortina de frío. En el primer piso y en el ala opuesta, yo tenía que llevar una de las sillas que necesitábamos y tal, ¿no? Me empecé a poner nerviosa porque me alertó algo, ¿no? Oí un ruido como cuando pican las ramas de los árboles contra los cristales. Pero claro, yo estaba en medio del pasillo. Hay despachos a un lado y despachos al otro. Pensé que no podía ser. No solamente porque no había viento, sino porque el ruido yo lo sentía aquí y no había ventanas. Conseguía abrir y dejé las cosas, conseguí cerrar y salir pitando. El miedo se hace palpable al hablar de forma más cercana con algunos testigos. Este es el caso de esta empleada, que bajo el anonimato nos afirma que, desde que empezó a trabajar allí, nunca se ha sentido sola. Puedo comentarte que tanto yo misma, o sea, como compañeras, y hemos tenido la sensación de que en algún momento teníamos a alguien que estaba detrás, o bien que pasaba, ver como una sombra que pasara. Un día que bajábamos a abrir la capilla precisamente, y al abrir la puerta estaba todo muy oscuro, y la transmisión o la sensación o lo que yo vi fue como dos sombras que se escondían. Entonces, la verdad, me dio mucho miedo y cerré la puerta. Volvió a abrir otra persona detrás mío y no encontró nada. Oscuras siluetas y extraños murmullos ya forman parte del amplio catálogo de fenómenos ocurridos en el viejo edificio. Pero, ¿quién los provoca? ¿Estamos ante un nuevo caso con cuentas pendientes por resolver? No llevarse a cabo la última voluntad de Josep Giffre, que era que el edificio siguiese siendo un hospital, pues dicen que vaga y se manifiesta por los pasillos hasta que se cumpla su último deseo. Batería de testimonios que nos presentan el lugar, un rosario de fenómenos, si bien ninguno es rotundo, hombre, las dos sombras, los olores, el frío, los sonidos, todo en una zona. Pero sin duda Carlos, precisamente, y por eso se sometió a estas pruebas, para querer saber más de lo que le había ocurrido, es quizá el testigo que tiene un encuentro más próximo con algo que les va a sorprender y que tiene que ver con la vieja fotografía en los archivos y en la historia de este sitio, ¿no? Carlos, ahora hemos vuelto un poco mentalmente todos, estamos todos en este lugar y te imaginamos a ti que qué estás haciendo esa noche del Día de Autos en 2010. Cuéntanos. Bueno, esto fue para una visita que se iban a hacer en los búnkers de Indemar antes del día 12 de diciembre del año 2010, ¿no? Entonces había un problema, que justamente había una inundación días anteriores y estaba prácticamente el búnker sin luz.
Entonces estaba trabajando con la corriente viva, con mucho cuidado de aislar los cables, trabajando en el suelo. Había puesto una tarima de madera, estaba agachado, en cuclillas, y trabajando en lo mío. ¿Solo? Solo, porque mis compañeros se habían ido a buscar unos recambios, entonces estaba solo allí trabajando, y resulta de que veo como una sombra de apariencia real, era real. Lo primero que ves, me parece, son las botas. Sí, ¿no? veo los zapatos, unos zapatos muy antiguos, aunque estaban en perfecto estado, quizás de 150 o 200 años atrás. ¿No? Lo primero que ves, tú estás en cuclillas con la linterna, estás en esa oscuridad, solo lo estamos imaginando, y pienso que crees que hay alguien que se ha quedado ahí o algo, ¿no? Pensé que era un interno, que era alguna persona mayor interna, y lo que me llamó mucho la atención fueron los zapatos. Porque digo, a ver, esos zapatos yo los había visto en museos, pero me llamó la atención el buen estado de los zapatos. Entonces seguía trabajando, veo que esta persona no se va, me pongo a mirar nuevamente, veo que el pantalón también es un pantalón de una lana también antigua, también en muy buen estado. Entonces, obviamente le pregunto qué estaba haciendo allí. ¿Llegas a hablarle a esa figura? Sí. Creyendo que es alguien que está observando trabajar. Sí, pensaba que era una persona que se me había colado por allí, ¿no? Y le digo, usted sabe que aquí no se puede estar, ¿no? Que es peligroso. ¿Llegas a verlo tan físico, Carlos? Permíteme que me quede tan... o sea, que no es ver una visión, sino que es alguien tan físico que le increpa. Sí, veo, o sea, veo a una persona. En realidad, para mí era un ser humano. Entonces veo que no me responde, sigo con mi trabajo, porque obviamente no quería soltar los cables. Como puedo, trato de arrimar un poco más la linterna y veo de que tiene también un abrigo 3/4, oscuro, también de lana, antiguo, y le sigo hablando. Digo, ¿usted es un residente de aquí? No me contesta. Entonces, claro, entre que estaba haciendo mi faena y estaba observando esto, también me dio tiempo a pensar. Digo, qué cosa rara. Digo, no he escuchado el chapoteo de haber entrado esta persona, ni tampoco escuchaba ninguna respiración, ni movimiento de ropa. Y hacía mucha calor allí. O sea, este búnker es agobiante. O sea, falta el oxígeno. Digo, qué cosa extraña que esté tan abrigado esta persona. Sigo observando y veo que es una persona alta, porque me di cuenta que trato de levantar un poco la cabeza y una persona de más de 1,80 m, ¿no? Alto. Y claro, me pongo a incomodar, ¿no? Porque le sigo preguntando que cómo entró por allí, si había alguien más, y no me contesta. Entonces obviamente cojo los cables, luego de unos minutos, habrán pasado... Esa figura está ahí un tiempo contigo, sí. En el total silencio y la oscuridad. Pasaron minutos y yo pensé que era una persona, un residente que es clásico de los abuelos, que están aburridos y ven cómo los trabajadores hacen su faena, ¿no? Cosa que no aguanto más, me incorporo, cojo la linterna y no lo veo más. ¿Qué pasa? Yo trato de ir por el pasillo a ver si lo encuentro. El pasillo tiene unos cuantos metros, entonces me dirijo hasta el final del pasillo, abro la puerta, que obviamente estaba cerrada, del búnker, y pregunto a las trabajadoras del geriátrico si alguien se había colado por allí.
Porque, a ver, tener en cuenta que estoy trabajando con electricidad, de no hacer que un abuelo, entonces se me quedan mirando y me dice, no, digo, la puerta está cerrada, por aquí no, ni ha entrado ni ha salido nadie. Entonces dejo todo como está, vuelvo a cerrar la puerta. ¿Vuelves a tu lugar de trabajo? Vuelvo a mi lugar de trabajo, termino la faena y al rato vienen mis compañeros y me preguntan qué es lo que me había pasado. Digo, nada. A ver, tenía temor a la burla, ¿no? Pero evidentemente ya la gente ya sabía, o sea, había otros antecedentes. Más personas les había pasado algo parecido. Exacto. Lo que pasa es que como no era del pueblo, entonces yo ni sabía ni cuál era la historia, ni ese edificio. Tú no de sabías quién era, nada no del sabía pasado nada. de este sitio. No, o sea, y entonces todo esto que estás contando, y contándolo también, Carlos, ¿tiene algo que ver cuando te ponen delante esta Sí. imagen? Me muestran esta foto, dicen, por casualidad no habrás visto a esta persona. Y cuando lo vi, prácticamente digo, sí, digo, sí, esta persona. ¿Tú Aunque crees el que rostro, el rostro no se lo he visto. Pero, por ejemplo, el atuendo, la altura y el cabello largo y el cuello largo, alargado. Tienes una visión menos del rostro. Sí. En ningún momento te muestra su rostro. Sí, pero el atuendo es el mismo. El mismo. Es el mismo. Y entonces, repito la pregunta, ¿cómo te quedas? Ahí me quedé de piedra. Y ahí empecé a investigar quién era este personaje. Os dejo un poco seguida a vosotros en el sentido de qué bien vertebrado, qué bien lo ha contado Carlos, que por un lado está la emoción, lo que hemos visto antes de las pesadillas, el miedo, que cuando uno es consciente, pero es increíble, compañeros, que Carlos esté unos minutos, yo creo, Clara, que no es habitual. En los casos que conocemos, que hemos entrevistado entre tú y yo a cientos y cientos de personas, no es habitual, si es que esto es un aparecido, que alguien esté trabajando en un túnel con este individuo detrás minutos y que le hable varias veces. Sí, y además en una situación también de tensión para Carlos, ya que estaba con unos, como ha explicado, ¿no?, con unos cables, estaban abiertos, que estaba lleno de agua, Sí, había que podía haber humedad. ahí un desastre, Es decir, que vamos. su preocupación mayor, yo creo que en ese momento no era a ver si ha entrado alguien, era a ver si no me electrocuto, ¿no? Y claro, que se le presente esta persona, entre comillas, ¿no?, que él piense incluso que es una persona, que le hable, que esté ahí minutos con él, que lo tenga ahí como vigilando lo que está haciendo y que luego desaparezca, porque claro, hay que decir que el túnel que comunica la Casa Sifré con esta residencia está tapiado por la parte de la Casa Sifré, al final del túnel está tapiado porque hubo un derrumbe, entonces por ahí no hay posibilidad de salir. Solamente sería la posibilidad que hubiera hecho la forma de L y hubiera avanzado, pues, o sea, que puede haber 50 metros o más. O sea, es muy poco probable que una persona, si fuera el carne y hueso, aunque ya le han confirmado que la puerta estaba cerrada, que no había entrado ni salido nadie, pueda recorrer esa distancia sin que sea visto cómo se marcha. Y algo muy curioso, Clara, compañeros, quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que acabamos de escuchar. Al mismo tiempo que hay esa corporeidad, nos muestra su escepticismo. Me gusta mucho porque ustedes lo vieron la semana pasada. Vimos a un miembro de la Fuerza de Seguridad que él decía que, bueno, él hasta se reía un poco de esto. Él era escéptico ahora hasta que se encontró con el fenómeno. Pues vuelve a ocurrir. Vuelve a ocurrir en el sentido de alguien que no cree que un fantasma sea esto, porque es tan corpóreo, pero nos ha dado otro dato impresionante, Carlos, que es la ausencia de sonido. En un lugar donde el sonido reverbera de una forma tan especial, y una pisada, nada. Chicos, decid, es que además, ¿qué opináis de lo que habéis yo recuerdo, y yo creo que coincidirá Manuel, antes de la experiencia yo le explicaba un poco a Carlos para que se tranquilizara pensando que él estaba nervioso, lo que íbamos a hacer. Y es que en ningún momento él mostró nada de nerviosismo, estaba súper tranquilo. Excepto cuando ya pasa algo. Claro, o sea, fue posteriormente a la experiencia cuando ya todo, yo creo que chocó para él, ¿no? Fue como es que ahora un vamos shock. entendiendo, Carlos, vamos entendiendo un poco por qué unos pasos alrededor de Carlos. Claro, le trasladaron nuevamente a aquella experiencia, yo creo. O sea, me imagino, además él mismo me lo decía, me estaba acordando de ti y de toda tu familia porque pensaba que estabas aquí dentro y manejando los aparatos. Y lo decía luego después, Carlos, es que no he estado en ningún momento dentro. O sea, por lo menos a esa cercanía. Y es que los sensores estaban justamente en el lugar, los pusimos a posta, en el lugar donde tuvo la aparición de ese ser, donde se hizo corpóreo.
esa figura. Vamos precisamente a esa experiencia. Manuel, si te parece. Tú lo que intentas es estar ahí para corroborar algunas cosas. Claro, por cierto, vaya relato, cómo está desarrollado y desde luego qué experiencia más extraña, ¿eh? No, a mí lo que me impresiona es, efectivamente, se puede ser escéptico. Yo también fui un poco con esa aproximación y sigo siendo escéptico. Pero eso no quiere decir que no respete estas sensaciones y que no intente buscar una explicación de por qué, curiosamente y casualmente, se concentran tantas por parte del pueblo entero, por parte de este testigo que es ajeno al pueblo y demás. ¿Por qué en un lugar se concentran tantos fenómenos de, pues si quieres ser escéptico, cuál es mi caso, pues de alucinaciones auditivas, como tuvieron los dos Carlos, curiosamente ese día, claramente, o alucinaciones visuales, como tendrías tú en el año 2009. ¿No? Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá, en el sentido de qué le pasó a Carlos en la experiencia. Pero, volviendo al testigo principal, tú hablabas de que después del experimento de Cuarto Milenio, después de ese momento de emoción, después de esos pasos que Carlos escuchó perfectamente, que rodeaban, y después de los volumétricos, que a ver si sabemos por qué saltan, que es una cosa que no logramos entender, que parecen ya como una señal, ¿no? Tú, después de la experiencia del 2010, Carlos, ¿también llegó ese momento de pesadilla, eso de... o no? No. En aquel momento no. Bien, ¿hay que saber algo más de este personaje, Carlos? Pues hay que añadir que, bueno, como hemos escuchado, fue un noble del siglo XIX, hizo mucha fortuna en Cuba. ¿Se habló de la masonería? Efectivamente, sí. O sea, sí que nos han contado historiadores que se le relaciona con contactos masónicos y que incluso llegó a fundar una orden en Cuba vinculado al esoterismo. Le gustaban estos temas a Joseph Chiffre. Yo te he visto a ti muy impresionado, ¿eh? Sí, no, yo debo confirmarlo, o sea, de esa manera. ¿Tú no tienes duda, Carlos, por mucho que un científico como Manuel exponga su opinión por aquí, este programa es el de la libertad de opinión, tú crees que de alucinación nada, ¿no? ¿Sabes por qué no? Porque hasta nuestro compañero Marcos Macarro, ahí donde le ves, y tú le conoces bien, él lo escuchó a través de los auriculares. ¿Qué fenómenos ocurren? Tantas mentes en conexión, tantas mentes en tensión, algo ajeno. ¿Por qué desde siempre se hablaba de este sitio y de estas apariciones? Vamos un poco más allá, vamos a verle banda sonora, nunca mejor dicho, a esto, en el sentido de que Clara hace determinadas experiencias donde surgen, yo le he llamado banda sonora y me explico, porque ya no es, aunque hay alguna voz, ya no es una voz tan clara o como hemos obtenido en varias ocasiones, ¿no? Sino que es como un lamento, como un murmullo, pero es una cosa bastante... para mí, impresionante. Clara, ¿cómo podríamos definir lo que vamos a escuchar y dónde lo tienes? Pues casi todo se obtiene en la cripta, donde hemos visto el ataúd de Chiffre. La grabadora estaba justamente encima de la tapa del ataúd y ahí realizamos varias grabaciones, unas estando yo presente y otras no habiendo nadie en la cripta. Y bueno, lo que vamos a escuchar efectivamente son sonidos o incluso gritos. No son con una claridad rotunda en el sentido de otras grabaciones que hemos traído aquí en el programa, ¿no? Pero no deja... Hay una cosa que nos hemos olvidado y como unos latigazos, un latigazo. Hay unas voces de niños clarísimas en ese murmullo que decía Clara y esa respiración que entra en un momento dado como quejumbrosa. Yo creo que el público lo va a agradecer en ese aspecto porque así nos enteramos un poco más. Es eso, como una banda sonora, como una cinta magnetofónica que no sé qué quiere decir. Explicación lógica, ¿se está colando algo de algún sitio? Volvemos a escuchar. Como un colegio, prácticamente, ¿no? Me impresiona muchísimo, sobre todo, como decía Clara, la respiración, porque se escucha muy bien y es que no había nadie. O sea, y la cripta todos la vimos. Es un lugar que está subterráneo, que está protegido por la acústica, que no es como el búnker, que a lo mejor, como decía Clara, nos puede jugar una mala pasada el aspecto del eco, de la reverberación, porque también estuvimos pensando en esa posibilidad para los pasos que habíamos escuchado Carlos y yo. Pero es que se escucha tan cercana. Además, la grabadora de Clara estaba justo encima del ataúd, el ataúd de Chiffre. ¿Afirmas? Sí, yo, vamos, soy testigo de que ahí no había nada ni nadie, estaba bien controlado.
y además no se puede explicar por alguien que estuviera cerca, en la respiración, el latigazo y otras series. Porque hay cosas que parecen más lejanas ruidos. y otras muy cercanas a la Claro, realidad, hay ¿no? cosas que pudieran ser las famosas explicaciones para las psicofonías, que se capte un sonido por una gran amplificación y demás, pero hay otras que son más difíciles de explicar. Y yo no tengo explicación aquí para ello, vamos. Clara, ¿algo que añadir brevemente a las voces? Porque sí que son raras, diferentes. Son diferentes. Este sonido que parece un sonido de látigo, pero un chasquido o algo, claro. Chasquido. Dices ahí, ¿qué lógica tiene eso, no? Bueno, parece que en la historia de Cifré, si se le puede dar algún tipo de sentido, vamos a llamarlo así, Cifré pues tenía algún tipo de negocio, entre comillas, con esclavos. ¿Cómo podíamos rematar toda esta experiencia multidisciplinar que simplemente, claro, ocurre, ¿no? Nos quedamos ahí en el umbral de que ustedes opinen. Hay lugares donde ocurren cosas, donde pasan cosas. ¿Dónde está la frontera entre los mundos de lo lógico y lo ilógico? ¿Qué ha visto realmente nuestro compañero y amigo Carlos en 2010? Que ha contado la experiencia de una forma tremenda, con esa frialdad, porque no era consciente de lo que estaba viendo, que esto no es habitual, ¿no? Y aquí tenemos unos gráficos que sí me gustaría, Manuel, que nos explicases. Sí, ¿Por qué sí. haces esta experiencia en ese momento que hemos visto de la emoción, ¿no? Y es que no nos extraña ahora. Ahora entendemos la emoción de Carlos cuando le viene todo eso encima. Los pasos, que alguien puede decir, bueno, unos pasos, ya claro, hay que estar en el pellejo. Y yo creo a Carlos le viene todo lo que ya sabe, ¿no? En ese instante. Claro, Sin claro. embargo, las gráficas, ¿qué dijeron? Sí, bueno, hay que decir que Carlos dijo antes que él no se podía mover ahí en el búnker porque estaba lleno de cables, pero hay que decir que también estaba lleno de cables en la situación previa, la situación, digámoslo así, control. Es decir, usamos una situación control, un sitio donde Carlos no había visto nada, y el búnker donde Carlos había tenido la experiencia. Y aunque todo era exactamente igual, incluyendo los sensores de movimiento, incluyendo los cables que le obturaban por todos los sitios, hubo una diferencia dramática. En la experiencia que tuvimos todos, bueno, que tuvo Carlos y Carlos el testigo, y lo que pasó con los sensores, etcétera, etcétera, algo muy diferente de un lugar a otro. Es lo que tú pretendías demostrar, digamos, qué diferencia había en reposo, vamos a llamarlo así, un lugar neutro, Exacto. y en el lugar de los hechos. Realmente que, aunque los valores empezaban, porque es verdad que las condiciones entre el búnker y el palacio eran algo diferentes en cuanto a humedad, temperatura, y podían haber influido, sí que es cierto que los datos me encontré que empezaban los valores de manera prácticamente idéntica durante los primeros minutos, pero se fue transformando la experiencia, la sensación, a lo largo del paso del tiempo. De manera que en el palacio Carlos estuvo más o menos tranquilo, pero luego en el búnker se ve que la temperatura, por ejemplo, que es el gráfico que tengo aquí, la temperatura, si comparamos lo que es la situación en la casa, la situación control, con la situación en el búnker, lo que aquí pone Temperatura cueva, corporal. la temperatura de su cuerpo, de sus dedos, iba aumentando a lo largo del tiempo y obtiene unos valores bastante grandes, bastante significativos, señal de que él estaba nervioso. Otra medida para saber si alguien está ansioso o nervioso es la conductancia de la piel. En la medida en la que la conducción de la electricidad a través de los dedos aumenta, esa persona está sintiendo más nervios. Y efectivamente, al comparar lo que es la casa, el palacio, con el búnker, también el aumento es espectacular. Él se estaba poniendo nervioso con el tiempo. Ya digo, empezando con valores similares. Los primeros minutos son prácticamente idénticos, incluso hasta en el palacio eran un poquito más altos y en la cueva eran más bajos. Él se iba poniendo nervioso cada vez más y más. Y la que más me llamaba la atención son los datos de la respiración. La respiración se puede ver muy bien como en el palacio su respiración era profunda y rítmica. Pero en el búnker, en la cueva, su respiración era más entrecortada, en el sentido de que la respiración era poco profunda, inhalaba poco oxígeno, y además, es que es el dato también importante, que entre respiración y respiración pasaba mucho tiempo. Eso significa, eso es del libro de psicofisiología, que él estaba muy pendiente, muy atento. Él estaba como, claro, en la situación de aumento de la ansiedad, aumento de la situación nerviosa, y a la vez expectante, como que algo puede estar pasando o algo puede pasar. Es como cuando se está muy atento a una situación. Es alucinante, Manuel. Y eso está claro. La máquina me demuestra que él no estaba fingiendo, que él no estaba intentando demostrar nada, que él no sintiera de verdad. En tu diagnóstico,
Carlos no fabula, no miente. No, Carlos no miente. Carlos lo creyó, o sea, Carlos lo cree absolutamente, lo que sintió en el año 2010 y lo que sintió este año 2014. De eso estoy completamente seguro. Además, luego observé su comportamiento, ¿no? Como al final de la experiencia él se derrumba, llora, le sube la temperatura al contacto de mi mano, es decir, lo comprobé. ¿Qué pasó en ese? Yo creo que es importante que un científico de la talla de Manuel asegure que tú no mientes en ningún momento, porque siempre queda lo que tú decías, ¿no? El miedo a la burla. Sí. Es una cosa que nosotros estamos muchos años luchando contra ese miedo a la burla. Y con ejemplos como el tuyo y lo que hemos hecho aquí, seguimos poniendo ladrillos en favor del respeto y no la burla. Carlos, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias por tu testimonio, por tu disposición, que no es sencillo, por tu valentía. Y yo creo que tienes la clave de que todo el equipo ha vivido cada uno otras cosas y que la pura ciencia más escéptica de Manuel confirma en sus estudios que desde luego tú no te has inventado nada. Gracias. No, al contrario. Gracias. Lo que quería contar que, bueno, que estoy aquí también para que otras personas no se avergüencen de esto que ocurre, que no tengan miedo y que se den a conocer, que no se escondan. Ahora eres menos escéptico, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que sí. Que lo puedan compartir con otros, ¿no? A ver si podemos sacar qué puede suceder. Mira, estoy seguro, Carlos, ponemos la vía de contacto de que más personas ahora quizás se atrevan, no sé si a la cámara, a hablar, quizá, quién sabe, si alguien sí que ha visto el rostro. Lo tienen ahí. Nosotros estamos luchando, como decía Manuel Martín Loeches, por el respeto, porque es un material interesante para el ser humano, seguro, del siglo XXI, y la burla sí que no nos lleva a nada. Y son cada vez más testigos los que vienen a esta mesa a hablar con esta franqueza. Lo agradecemos muchísimo. Nosotros, pero sobre todo los espectadores, que es lo que importa. Gracias, Carlos. Al contrario, el placer fue mío. Gracias, Clara, como siempre. De nada. Una vez más, con documentos. ¿Qué nos aguarda en el futuro? Pues yo creo que lo que hemos hecho a nivel multidisciplinar es muy interesante. Seguiremos en ese camino. Gracias, Clara. Nada. Carlos, gracias, compañero. Muchas gracias por involucrarte. No se me olvida tu cara, porque sé lo que significa en lo profundo. Sé lo que significa y me alegra. Y Manuel, ¿qué decirte? ¿Qué decirte, compañero? Me parece que esto es una forma de aproximarnos al misterio. Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque me estoy imaginando tantos testigos, tantas situaciones donde podemos medir estas cosas, que para todos puede ser enriquecedor. Oye, gracias a vosotros. La experiencia ha sido muy interesante y muy curiosa. Y estos fenómenos, como bien has dicho, hay que adentrarse en ellos con respeto. Y eso es un ejemplo, Manuel, de verdad lo digo. Gracias, es un orgullo para nosotros estar contigo. Nosotros continuamos, después de esta experiencia tan viva, tan impresionante, este dossier casi que hemos hecho, empezando por el final, y ustedes me entenderán, yo creo que había que ir de la sensación al origen de los fenómenos. Ojalá sepamos algo más de este inquietante y curioso y filántropo también, ¿no? Porque hizo muchas cosas por los demás, hay que decirlo. Hay algunos aspectos turbios, según dicen historiadores, pero también hizo muchas cosas de beneficencia. El enigma de la cripta Chifré, de novela, ahí lo dejamos. Vamos con otras cuestiones, con otras búsquedas. Las buscamos en el mundo digital del 4.0. Y es que en las últimas semanas, ustedes lo saben, nuestro compañero Diego Marañón está aportándonos ideas sobre aplicaciones muy intuitivas y participativas. No estamos al otro lado de la pantalla, sino que podemos, por ejemplo, como hace 2 semanas, distinguir algo que puede ser un satélite para diferenciarlo de un posible ovni. Podemos participar en un proceso de ayuda científica para medir con nuestro smartphone la intensidad casi molecular de esas tormentas solares. En esta ocasión viajamos a lo profundo del pasado. Muy atentos, porque además son aplicaciones vistas para el mundo profesional, pero que cualquiera puede tener en su mano, y eso es un auténtico tesoro. El búnker en la costa cantábrica de Diego Marañón tiene algo también de atavismo arqueológico. Vamos a visitarle, vamos a abrir sus puertas, siempre secretas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, sí que lo tiene, pero esta noche vamos a hablar de arqueología, que es una disciplina que siempre nos sorprende. Y en este programa lo sabemos bien, siempre estamos muy pendientes, ¿no?, de rescatar y de difundir ese legado que tenemos tanto dentro como fuera de nuestro país. Bueno, hoy hemos pensado precisamente en todos los seguidores de esta disciplina, de la arqueología. Para ellos, y especialmente para aquellos que se lo toman más en serio, está pensado este colector de muestras de arqueología. Es la aplicación que traemos esta noche. Algo que les va a permitir hacer un seguimiento perfectamente documentado, muy preciso, de todo el trabajo de campo. Podemos incorporar a nuestro trabajo imágenes, vídeo, audio, grabaciones o incluso texto. ¿Pero por dónde empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear
lo que esta aplicación llama eventos durante nuestro trabajo de campo. Nosotros, para poner el ejemplo, hemos introducido las coordenadas de Atapuerca, por ejemplo, que es un yacimiento muy famoso. Bueno, como estás viendo ya en pantalla, Iker, eso no solo nos permite identificar rápidamente los sitios de muestreo y todos los artefactos y estructuras relacionados, sino también podemos acceder de manera instantánea a parámetros, a datos como el nivel de excavación. Cada evento que creamos, cada salida al campo, cada muestra de nuestro trabajo va a quedar marcado y señalizado perfectamente con una marca en los famosos mapas de Google, gracias al GPS que incorpora nuestro móvil. Pero como te decía, esta aplicación es tan completa que su uso es común entre arqueólogos profesionales y prueba de ello, como ya estás viendo, es que los datos no solo se guardan en el móvil, sino que si queremos toda esa información se puede sincronizar automáticamente con una página web, con la página web del arqueólogo o con una base de datos externa. Esto, entre otras cosas, permite crear una copia de seguridad de los datos que nunca está de más. ¿Qué te parece hasta ahora? Bueno, me parece increíble porque antiguamente, Diego, los teodolitos, los aparatajes más o menos pesados eran los que hacían la prospección de un hallazgo arqueológico sorprendente, como vamos a contar dentro de poco, una cosa de gigantes. Ahora todo esto ha supuesto casi una caja mágica en nuestra mano. La posibilidad también de ser arqueólogo aficionado y de compartir con los demás nuestros hallazgos en tiempo real. Exactamente, puede que esos antiguos equipos grandes y pesados tengan sus días contados y la tecnología sigue avanzando en el modo en que lo está haciendo, porque fíjate que esta misma aplicación ya cuenta con una herramienta dependiente y con un teodolito incorporado, que nos va a permitir hacer todo tipo de mediciones sobre el terreno, tanto de distancia como de altura. Este colector permite incluso añadir información de composición geoquímica de las muestras una vez que las hemos analizado. Todas estas características, Iker, se pueden aprovechar durante nuestras salidas, pero ¿qué pasa una vez que recogemos nuestros bártulos, que como te digo cada vez van a ser menos, y regresamos a casa? Bueno, entonces es cuando podemos exportar todos esos datos que hemos recopilado al soporte que queramos, una hoja de cálculo, un PowerPoint, un documento de texto o cualquier formato que se nos ocurra. Tenemos una serie de filtros disponibles para seleccionar el tipo de información que queremos y a partir de ahí, pues todo lo que quieras y más. La aplicación permite crear documentos especializados o incluso diseñar gráficas con los datos que hemos recogido. Yo tengo que decir, Iker, que me parece a nivel personal una de las aplicaciones más completas que hemos traído a Misterio 4.0, así que yo recomiendo sin duda su descarga porque es algo que podría ayudar mucho al hipotético descubridor del próximo Cerro de los Santos. ¿Quién sabe? Por ejemplo, ¿no? O la siguiente, sí, muy bueno. Tú fíjate, Diego, que yo siempre un poco en la retronostalgia, porque alucino tanto con esta sección, porque me doy cuenta de la maravilla. Ya no hay excusa. Uno tiene la afición de buscar cosas por el monte, como hay tanta gente, y ahora tiene herramientas que van a hacer que eso sea mucho más compartido, mucho más serio, mucho mejor. El teodolito incorporado, en fin. En el bolsillo. En el bolsillo. Increíble, ¿eh? Y creo que tenemos que seguir por esta línea, mostrando cosas que son buenas para todo el mundo. Es la revolución digital. Yo me estoy acordando de a mi nivel, siendo niño, aquellos libros de Aprenda usted a ser arqueólogo o detective, ¿no? De la editorial Plesa. Bueno, pues es lo que teníamos, ¿no? Y era como un ensueño. Si alguien tiene todavía esa afición, si alguien piensa, no, es que no he hecho arqueología, no, se puede buscar, se puede compartir información, se puede ser un buen profesional con estas ayudas digitales. Me parece alucinante, es un poco muy democrático y liberalizar un sinfín de información que siempre permanecía en los cenáculos solo de los iniciados, ¿no? Así que gracias, Marañón, por esta increíble trayectoria de mostrar cosas que enganchan con nuestras ilusiones y entusiasmos para generar vocaciones. Esto es muy importante. Gracias, amigo. Seguiremos haciéndolo. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Es así, es que es así. Es que estamos salpimentando este programa de ideas. Cada uno, si quiere y tiene voluntad, lanzará el anzuelo. Vamos ahora con otro anzuelo. Un anzuelo de pesca. Nos hemos ido de pesca, sí. Ojo, dejando de nuevo al animal, no nosotros, sino los compañeros que teníamos en esta comisión, de nuevo libre y en el agua, por supuesto. Porque los grandes siluros son casi un híbrido entre lo monstruoso, lo zoológico, lo folclórico, la leyenda. Decían que no atacaban. Hay personas que cuentan todo lo contrario en los grandes lagos de Europa. Pero para entrar en este mundo que les va a apasionar, estoy seguro, no van a poder apartar la mirada de lo que vamos a contar. Recuerden estas imágenes. Estas imágenes donde los siluros en España intentan comerse, saltar casi del agua, comiendo las aves. Con esta ferocidad comienza esta nueva investigación.
En España, por tanto, hay monstruos de río. En el mundo, bueno, superan ya cualquier ficción. Ese cráneo es el pez vampiro. Viene de las aguas turbulentas del Amazonas. Lo trae nuestro compañero, el zoólogo Fernando González Siches. Ustedes ya saben, nuestro Cicerón en el mundo de la criptozoología, la zoología, los enigmas de la naturaleza. Y es que para hablar de siluros él me ha dejado un encargo. Es un viejo libro familiar sobre la creación, la historia natural, y en su página 332 aparece algo como una nueva estrella, anteriormente casi desconocida en el mundo de los monstruos de río. Era el siluro, que ahora ya lo tenemos como muy adaptado, ¿no? Y a nadie le sorprende del todo. Bueno, pues van a conocer cosas para sorprenderse. Pero en aquellas épocas remotas se hablaba así del siluro, de ese siluro que venía de las aguas frías del este de Europa. El siluro es muy voraz. Dícese que de todos los peces no perdona sino la perca a causa de sus espinas, que extermina muchas aves acuáticas, lo acabamos de ver en España, y que hasta se atreve con el hombre. Esto es para que ustedes vayan viendo cómo estos peces tienen, ¿no?, en su lomo mucha historia, mucha leyenda, quizá mucha verdad. Cierto día pudo apoderarse un campesino cerca de Torú de un gran siluro y al abrirle el vientre vio que tenía dentro un niño entero. En Hungría, según aseguran, se dan muchos casos de niñas devoradas cuando van a buscar agua y hasta se refiere que en las fronteras de Turquía cogió un pescador un siluro que tenía en el estómago el cuerpo de una mujer, con su bolsa llena de dinero y un anillo. La leyenda, la realidad, la desaparición, el misterio, la incógnita, rodeando a estas increíbles figuras, imponentes. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay capturas, se habla ya rondando los 5 metros. En España no hemos llegado a tanto, pero nosotros nos embarcamos, nunca mejor dicho, en una aventura. Paco Pérez Caballero encabezó una comisión para ver qué pasa con el siluro realmente, para, si es posible, capturar uno de ellos, para conocer lo que está detrás, a nivel mítico. ¿Es verdad que han provocado estas desapariciones o esto simplemente es mala fama? Y luego viene Fernando, con más cosas, con más peces increíbles, con más monstruos de río. ¿Se embarcan con nosotros? Hay criaturas en los ríos que parecen concebidas para una película de terror. Peces enormes que alimentan nuestro ancestral miedo al agua. Dicen los expertos que en el Ebro ya hay siluros de más de 2,5 metros y 100 kilos de peso. Y aseguran que seguirán creciendo. Realmente el siluro es un superdepredador que viene del este de Europa. Se introdujo en los años 40-50 en Aragón un alemán, un pescador alemán, para utilizarlo como pesca deportiva, y hoy se ha convertido en una especie exótica invasora que es la causante de un gran número de problemas ecológicos en el río Ebro y en todos los pantanos, en todos los afluentes del mismo, cuando aparece. Está descrito que pueden llegar a alcanzar 5 metros, es lo máximo. Lo normal es que estén en torno al 2,5 metros, aproximadamente 2 metros. También es cierto que como en el río Ebro no tiene depredadores y el agua es algo más cálida que en el norte de Europa, pues probablemente aquí crezcan más. El siluro, como dijéramos, si en un río tiene que morir un pez, el último que moriría es el siluro. Es decir, podríamos decir que es un soldado preparado para la guerra. Aguanta altas concentraciones de contaminantes, aguas muy pobres en oxígeno y sobre todo es un animal nocturno, es decir, cuando los otros peces y los otros animales están durmiendo, él es un animal activo, es decir, está preparado para por la noche atacar. Los peces autóctonos no tienen ninguna oportunidad contra el siluro. El siluro no tiene depredadores, se reproduce con facilidad y come cualquier cosa que caiga entre sus fauces. Compite por el alimento de nuestras mismas especies de peces o también se alimenta de anfibios, de reptiles, incluso de aves. Aquí en Zaragoza, en el Puente de Piedra, se han visto comer hasta patos. Son unos grandes depredadores. Nosotros, comentando con el pescador que nos cedió el ejemplar que tenemos, con Alberto Miñar, nos dijo que él había estado pescando peces, siluros, no demasiado gran tamaño, y de repente ver que viene otro más grande y se lo come. O sea, son incluso caníbales. Este animal no debe estar aquí.
no debe estar aquí. Pero a la vez es muy difícil luchar contra él, los políticos no se atreven a meterle mano al siluro, hablando un poco en plata, porque en torno al siluro se ha creado una potente fuerza económica a base de pesca, de hoteles, de restaurantes en la zona de Mequinenza, y claro, es muy comprensible. Entonces lo que queremos evitar es que se expanda la plaga. Atrapar uno de estos peces gigantescos es un auténtico desafío. Nos embarcamos para tratar de localizar alguno y capturarlo al lance, desde la misma barca. Nos recomiendan que no bajemos la guardia. Pues a un adulto se podría llevar un buen susto, porque es un animal que sale de repente y te puede coger la pierna. Yo no sé en el caso de un niño bañándose lo que podría ser, o sea, fuerza tiene para coger a un niño y tirar abajo. Una vez estaba pescando con unos pescadores franceses y tenían un perro así pequeñito que estaba nadando por la orilla, y tal y como se fue adentrando en el río, veías una mancha negra que iba detrás y el perro empezaba a ladrar y pum, coletazo, y los pescadores empezaron a lanzar piedras donde estaba, porque si no el siluro se iba a comer su perro. Los pescadores distribuyen también distintos cebos fijos. Suele ser más efectivo porque permite alejarse del cebo y así se multiplican las oportunidades. La satisfacción de poder tener entre tus brazos un pez que supera los 2 metros y fácilmente supera los 80 kilos de peso, eso es inexplicable, se tiene que vivir. Al fin, bien entrada la noche, pica uno. Hay que arrastrarlo hasta la orilla y sacarlo desde ahí. Cuando está al alcance, varios pescadores se arrojan al agua para luchar mano a mano con el pez. Tiene una fuerza impresionante. Por instinto defensivo sí que te pueden llegar a morder. Eso es verdad y a muchos pescadores me ha pasado, a mí me ha pasado, pero es más que nada por instinto de defenderse. Más que miedo, el siluro es un pez que impone respeto. Un siluro que le puedes poner tu cabeza en su boca, un pez que tiene la boca llena de como agujitas pequeñas que si te cogen la mano y se las sacas te pueden hacer sangre, te pueden hacer daño, pero es más que nada por su aspecto, porque tiene un aspecto así grotesco, da un poco de miedo. Con cuidado medimos la captura. Es un ejemplar de 2,5 metros y 80 kilos de peso. Uno de los indiscutibles soberanos del Ebro y sus afluentes. Aquí. Está por allá el... No, la voy a caer más para arriba. Venga. Hasta luego, amigo. Vete para arriba. Hasta luego, vayas chato. para Mequinenza. Lo que yo no entiendo es... ¿Lo han visto? Nuestro compañero Paco Pérez Caballero con avezados pescadores en la zona del Ebro se encontraron, no es mito, una criatura de 2,5 metros envuelta de leyenda. Aquí no queremos atacar ninguna especie, pero sí, por supuesto, contar el folclore que hay detrás. Era impresionante el documento que nos traía Fernando González Siches, nuestro querido amigo, que nos enseña este mundo, este lado salvaje impresionante, releyendo lo que se ha encontrado dentro de siluros según la ciencia, pues nos da un escalofrío, ¿no? ¿Puede ocurrir todo esto en España o no? Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vaya criatura, ¿eh? 2,5 metros, 80 kilos. Es impresionante y las veremos mayores con toda seguridad, porque es un animal que poco a poco va creciendo, es un hábitat perfecto para él, tiene una temperatura ideal en el agua. Yo creo que veremos
pasar los 3 metros sin duda. Porque además luego, como lo han visto, vuelven a dejar el siluro en su hábitat. Este tipo de pesca no suele, digamos, ejecutar a la criatura y claro, muchos van creciendo. Y parece que el siluro, con ese aspecto casi prehistórico, no se despega de su leyenda. Y esto no lo cuenta nadie, quizá no sea políticamente correcto, pero nosotros, y con Fernando, y ustedes lo saben, buscamos esa otra cara, que también es muy importante porque genera fascinación, ¿no? Esa conexión con el misterio. En este caso hablamos de monstruos de río. Y mira, Fernando, viernes 24 de marzo, año 78, Heraldo de Aragón, el mítico periodista de Heraldo de Aragón, Alfonso Zapater, decía: ha sido visto uno que mide más de 3 metros de largo. Y en el antetítulo, peces monstruo en el mar de Aragón, año 78, que es cuando empieza un poco dicen algunos que por accidente, otros por una butad de, bueno, venga, vamos a ver qué pasa, y esto ya no tiene fin. En la India y en otros lugares hay unos siluros que realmente se han acostumbrado a la carne humana. Bueno, en la India hay un siluro gigante que le llaman gunch, que es un animal no tan grande como va a llegar a ser este siluro, pero estamos hablando de también 2 metros, 3 metros, casi 2 metros y medio. Y entonces es un animal que poco a poco ha ido perdiendo su presa natural, porque todo el mundo pesca en el río, los peces más pequeños, y ellos viven en el fondo, en la zona más de remolinos, digamos un poco escondidos de la gente y de la mirada de los lugareños. Entonces también en esos ríos están acostumbrados a tirar los cadáveres por su religión al agua sagrada del río sagrado, y con estos cadáveres que digamos entierran en el agua, pues ellos han encontrado una fuente de alimento nueva. Y entonces está empezando a sospechar que muchos de los que desaparecen, niños especialmente, gente pequeña, ¿no?, que está jugando, bañándose en el río, de vez en cuando desaparece alguno. Todos los siluros tienen unos dientes, digamos, con la dirección hacia el interior de la boca, de forma que si te muerden es muy difícil soltarte. Y es muy fácil en el río, si no tienes pie, si no haces pie, si estás bañándote, y mucho más si eres un niño, si te enganchan es muy fácil que te ahoguen. Y una vez que te han ahogado es fácil también tragarse. Se han sacado algunos de estos peces con restos humanos en el interior. Ahí sí que es difícil saber si se lo ha comido de un cadáver o de un niño. Pero lo que sí que es cierto es que la gente ya empieza a tener auténtico miedo a estos bichos, sobre todo porque en el río, lo mismo que en el mar, aunque primero los ves en superficie, el agua es más transparente, en estos grandes ríos que albergan monstruos de río suelen ser de color chocolate. Y entonces es un poco, además, incrementa el misterio y el miedo que tienen esas criaturas, porque no las ves hasta el momento que aparecen, te enganchan o te muerden o te atacan o simplemente asoman y vuelven a hundirse, y entonces no le llegas a ver toda la forma del animal, con lo cual genera que tu imaginación crea que es todavía peor de lo que es. Se sabe que de vez en cuando cazaban niños, las mujeres iban a lavar al río, llevaban a sus hijos se ponían a bañarse, o se acercaban a los matorrales, ellos estaban medio escondidos en los matorrales, y un bicho de 4 o 5 metros enganchaba a estos niños, se los llevaba al río, al fondo, y se los comía. Estos animales, pescando precisamente en Mequinenza con mi amigo Marcos Calleja, que es uno de los grandes expertos en siluros, estábamos sacándose y yo le decía: oye, está saliendo el hilo lleno de baba. ¿Esto qué es? En vez de enganchar un pez nos hemos metido en alguna zona viscosa y tal. Dice: no, es que el pez, cuando agarra el cebo, se pone con el cuerpo hacia arriba y lo va envolviendo y lo va golpeando con su cuerpo, que es como bien se ve en las imágenes, como un renacuajo gigante, pero además lleno de esa mucosidad que protege su cuerpo. Entonces tú imagínate cuando te enganchen. Primero te engancha un pez que en vez de forma de pez es como una especie de hucha gigante con dientes, una boca enorme, que te atrapa y te lleva hacia el fondo, te está golpeando con el cuerpo, te está llenando de una mucosidad, y encima te lleva al cieno donde vive. Vamos, es una muerte que yo me la imagino y es de las más espeluznantes. Ahora mismo le has quitado, ¿no?, las ganas de bañarse en el Ebro a la mitad de Aragón. Sinceramente, yo creo que eso pasaba en la Europa de hace pues por lo menos 2 o 3 siglos, porque eran otras circunstancias alrededor del río. Ahora mismo, hombre, yo no metería a mi hijo a bañarse, pero es que además no te apetece. Tú ves el pantano y lo mismo que te apetece pescar, pues es una buena zona de pesca. No la nula visibilidad, ¿no? Exacto, es bañarte en un sitio de aguas color chocolate y que tiene bichos, animales de por lo menos 2 metros y probablemente de 3 ya. Yo creo que el gran público no sabe que estos animales, por ejemplo, están en España y están en el río. Como nos vamos a sorprender, antes mostraba, claro, estas imágenes, este tipo de capturas, muchos pueden pensar en la época de la red que son montajes. No, esto no es ningún montaje. Esto es una realidad. Eso lo tuvimos aquí hasta mediados del siglo XX,
primera mitad del siglo XX. En la zona del sur, ¿no? Esturiones, quizá no tan grandes como este, porque este es un uso, un tipo de esturión el más grande que hay, pero teníamos animales de 6 metros, este es 5 y pico. Esturiones, que además es un animal acorazado que lo ve salir, no es peligroso porque se alimenta de moluscos en el fondo del marino o del río, porque pasan parte de su vida en el mar, pero subían por el Guadalquivir y subían por el Ebro. Entonces, imagínate en esa época, que no sabía nada de peces, ver salir a un monstruo de ese calibre al lado tuyo, porque no lo ves hasta que lo tienes al lado, y con esas placas óseas, que parecen óseas. Un ser de otro mundo. Es un ser de otro mundo. Eso ha dado lugar a muchos de los mitos de gran parte de los lagos del mundo, especialmente en Canadá, norte de Canadá, donde se ven grandes, casi todos los grandes lagos del norte de Canadá. Serpientes del lago, ¿no? Serpientes del lago, monstruos, cada uno le pone un nombre en función del lago, y muchos de ellos estoy convencido que es un esturión. Yo sí ese animal que os he enseñado, ese esturión, en vez de esturión le llamas ogopogo. Ya, claro. Si este animal te eso lo encuentras en el río es fantástico. Yo tuve la oportunidad, estando en una maderera, haciendo un reportaje en el Congo, me salió en la conversación con uno de los capataces que me gustaba la pesca. Este es este mismo. Y me dijo, bueno, ¿te gusta la pesca? Pues ven, que te voy a enseñar a lo que temen aquí los pigmeos. Y me llevó a la habitación frigorífico donde guardaban toda la comida de la base, y tenían uno de estos peces Goliat. ¿Pez Goliat? El pez tigre Goliat del Congo. Hablamos de río, el ojo, que es que para predador. que todo el mundo... Esto es una leyenda para los propios pigmeos. Ellos dicen que es mitad cocodrilo, mitad pez. Y no me extraña, ¿eh? Y me decía, es que eso es lo que me decía el capataz, me decía, no, es que realmente este pez se alimenta de cocodrilos pequeños. O sea, es uno de los animales que comen cocodrilos. Tiene unos dientes monstruosos, afilados. El que yo vi, pues, desde luego era bastante más alto que yo. Debía medir cerca de 3 metros. Pueden ser casi 4 metros de 3 animal. metros esa criatura. Y entonces esto con estos dientes... O sea, esto es capaz de partir el caparazón de las tortugas, comerse un cocodrilo, atrapar y, por supuesto, comerse una persona. Muchos de los desaparecidos, nadie sabe en el fondo. Tú estás en un río, como te decía, no se ve el fondo, y está un montón de gente, mucho más si eres de una tribu, que nadie tiene censos, ni te miran, esos niños o esos adultos desaparecen en el río y nadie tiene testimonio, ni hace una crónica, ni se entera nadie de que eso ha pasado. Pero para los pigmeos, para los que viven allí, efectivamente te dicen que sí, que esto, además para ellos es una especie de demonio de río. Eso pasa también en Sudamérica. Y le atribuyen poderes que van más allá de lo que es zoología. Ellos no saben, para ellos es un espíritu que sale y se come a los miembros de su tribu, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes ahí una máscara. Antes de conocerlo al pez alligator, que me ha dejado impresionado... Sí, te voy a decir que cualquier cosa es posible, ¿no? Ahora vamos con eso, porque yo pensaba de verdad que era un montaje. Pero con Fernando aprendo cosas, y ustedes también me imagino que es lo que importa, tan asombrosas, ¿no? Del mundo de esa zoología desconocida, que llevamos aprendiendo este año cosas maravillosas. Pero siempre está la conexión con el ser humano. Si el ser humano puede ser culpable, entre comillas, de muchas de las variaciones, porque el pobre siluro en el fondo estaba tan tranquilo en su mundo y lo trajeron para no sé qué a Aragón. En la India los cadáveres. Y hay cambios en los cuales también tenemos la culpa, ¿no? Pero el ser humano lo interpreta de una forma mágica. Sí, para muchos amazónicos, esta se la compré a un anticuario en Manaus, pero para muchos indígenas del Amazonas, como de tantos sitios del mundo, aquellos peces que tienen algo especial, sobre todo poder de llevarse gente de su tribu, de llevarse a los niños al fondo, pues les hacen, ellos piensan que son demonios, dioses, y hacen máscaras pues con motivos del río. En este caso, esta máscara está hecha no de siluros, pero de unas escamas de arapaimas que se han visto, en el montaje. Y es una máscara para proteger a los poblados de los propios demonios estos del río. Y curiosamente, fíjate que una máscara talismán. Sí, es un poco una representación de lo que ellos consideran que está dentro de ese pez, digamos, peligroso. Y le rezan, le hacen ofrendas para calmar su mal genio e intentar que no le pase nada a los de su pueblo. En este caso las arapaimas no hacen nada, es así que estas escamas, pero en los mismos ríos esta misma gente sufre, por ejemplo, los ataques de un siluro gigante que hay en el Amazonas, un pez gato gigante. ¿Hay siluro gigante del Amazonas? Que es mucho más grande que este de la India, y que ese sí que está probado que ataca al hombre y que se lleva de vez en cuando, se ahoga y se come a indígenas.
Tanto es así que en el Alto Amazonas, en la zona de Perú, le consideran uno de los dioses, de los demonios más importantes del río. Y efectivamente le temen como al que más. Y dicen que por las noches, que es muy bonito, es romántico, dicen que por las noches adquiere presencia humana, se reencarna en un tío muy guapo que llega a los poblados, intenta seducir a las mujeres, a las jovencitas, y llevárselas al río, y una vez que entra en el río se las lleva para siempre. Y quieren que terminemos este repaso alucinante con Fernando, alucinante y real. A mí me ha encantado, y espero que al público también, y a él le ha encantado también, porque es meternos en, no sé, en camisa de 11 varas, en áreas absolutamente reales. Es lo que siempre... Yo es un discurso que últimamente tengo, Fernando, de que hay misterios que están ahí y estamos mirando por la ventana a ver si vemos no sé qué, y aquí al lado, en el río, está el misterio alucinante de la zoología. Bueno, la verdad es que me encanta que te guste y que lo enseñemos, porque demuestra una vez más que cualquier cosa que la imaginación crea, luego al final la naturaleza parece que lo supera, ¿no? Esto es un pez alligator del sureste de Estados Unidos, y que es un pez que hasta donde se sabe no ha causado muertes humanas, aunque ya los indios de la zona le tenían como mucho respeto y casi como una deidad. Hablamos de Norteamérica, que es curioso. De Norteamérica. El tamaño de este pez, para haceros una idea, puede ser realmente grande. Es un pez que caza al acecho, que prácticamente no le ves hasta que se produce ese ataque y se lleva un pez, se lleva un pato. Y estos animales que siguen viviendo allí, cada vez hay menos, cada vez están en franco peligro de extinción por la cantidad de presión humana que hay. Pero estos, como decía antes, a los indios les parecía que era un dios que les protegía de otros malos espíritus de los pantanos. Todas las partes de su cuerpo eran un poco utilizadas como talismán, y siempre le tenían el mismo respeto que le tenían a los caimanes, a los alligators de allí. Y la verdad es que estos peces, cuando son grandes, se llegan a comer a las crías de los caimanes que hay en los Everglades. O sea que es un pez con una potencia realmente grande. Pero en el fondo es una muestra más de que todos estos ríos de grandes dimensiones, y que además tienen, por lo mismo, aguas muy oscuras, llenas de sedimento, esconden ahí abajo animales que todavía nos van a dar muchas, y espero que no demasiado desagradables, sorpresas. No, pero aquí lo que queremos es fascinarnos, Fernando, por las venas del planeta, las venas acuosas del planeta. Hay criaturas que superan cualquier imaginación. Y estamos solo atisbando un poco, ¿no? Porque pensar en el mar, bien, pero que en los ríos ocurra esto, nos vuelve a poner en la tesitura de que qué poco sabemos del planeta Tierra. Y es un lujo, lo digo muchas veces realmente cuando vienen estos amigos, pero contar con un comunicador entusiasta de la talla de Fernando para contarnos cosas que yo creo que no nos cuenta nadie. Esto no aparece en muchos documentales, la verdad, en el estereotipo de muchas cosas. Todo esto hemos aprendido, ese es el pez pazuzu, es decir, como el demonio que sirve para alejar a otros demonios, pues ocurre, las caretas, las apariciones, lo sobrenatural adosado a estos cuerpos viscosos alucinantes. Fernando, como siempre, gracias por traernos esta lección. Un placer, como siempre. Aprendemos mucho. Gracias, amigo. En fin, yo creo que no hay que añadir más, ¿no? Las imágenes, la potencia, esos siluros y esa conexión con España, cuidado, no para atemorizar a nadie, ¿eh? Ojo, pero sí para que seamos conscientes de que somos poquita cosa en el fondo en este planeta lleno de secretos. Esa visión es la que nos gusta. Continuamos con fotografías que también yo sé que les van a gustar. La primera fotografía de los espectadores de esta semana nos lleva hasta Rojales, en Alicante, donde nos mandan, pues ahí vemos a dos chicas y un chico en medio, pero hay algo detrás que no tenía que estar ahí. Además nos hacen la ficha de la fotografía, es decir, las fotografías anteriores que se toman y las posteriores ya se ven cosas extrañas, pero en la que más se nota que ha aparecido alguien que no tenía que estar ahí es en esta. ¿Ven? Parece un niño de esos de ojos negros que se están apareciendo en Inglaterra, ¿verdad? Pero en este caso, Rojales, Alicante. ¿Qué hacía así allí ese espectro, ser? ¿Cómo le llamaríamos? Pues no lo sabemos. Lo que nos dice Guillermo León
es que tenía que ser alguien que pasaba en el último momento. Ya saben que la información EXIF lo que hace es decirnos en qué condiciones se ha tomado la fotografía. Pues al parecer, en este caso, el obturador estuvo abierto más tiempo del que debía y captó una imagen de alguien que pasaba en el último momento, y ya saben que estas imágenes se distorsionan. Pero es que hay otra cosa, es que nuestros amigos, José Manuel y Begoña, nos decían, es que el dueño de ese local cree que identifica a ese ser. ¿Pero cree que lo identifica por qué? ¿Porque conoce a la persona que se parece al ser o porque pasan cosas extrañas y está acostumbrado a ver ese tipo de espíritus rondando por este local? Bueno, pues a ver si nos saca de la duda. Y la siguiente fotografía nos la enviaba Benjamín Santos desde el puerto de Celeiro, en Lugo. Como ven, es una imagen panorámica, de esas, ya saben, con teléfono móvil y algunas aplicaciones se toman varias fotografías y el propio teléfono nos une esas imágenes para crear esa sensación de panorámica, en este caso del puerto. Nuestro amigo nos dice que podía identificar perfectamente a las personas que estaban aquí abajo, pues allí se conocen todos, pero que ha salido una sombra, alguien que no logra saber qué o quién es. Ahí la tienen. Vamos a la siguiente imagen donde Guillermo nos ha marcado la anomalía. Ahí está. Aquí, como vemos, hay dos hombres, incluso uno lleva un polo con manguita corta de color azul, lleva una bolsa en la mano. Pero esta sombra, que parece una mujer con falda, incluso puede ser una falda blanca porque se ve abajo como un faldón, ¿verdad? ¿Quién podía ser? Él dice que no la identifica, pero es que raramente se podría saber quién es alguien con esa imagen. Parece una sombra, pero ¿qué ha sido? Pues verdaderamente una persona de las que estaban allí. Estas aplicaciones, al unir las imágenes, a veces dejan rastros de personas que verdaderamente estaban allí y quedan como ensombrecidas, como una imagen fantasmal, cuando es la aplicación la que ha producido ese fenómeno. Dos vías de contacto si desean que analicemos sus fotografías y si podemos darles una explicación, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que deben seguirnos en Nave del Misterio. Hace poco leí un breve que aparentemente nada tiene que ver con nuestros mundos del misterio, pero dice mucho de la mente humana, y la mente humana nos interesa, ¿verdad? Estamos en un momento en España, y Cuarto Milenio se ve en muchos países, lo sabemos y lo agradecemos, pero en nuestro país en concreto estamos en un momento de crisis importante. Y yo creo, que no soy entendido en nada, pero creo que la crisis va más allá de lo económico, va más allá de lo político, va más allá de lo institucional, va más allá de muchas cosas. De esas otras crisis se habla mucho, evidentemente, se interpreta mucho, se tertulia mucho. De la crisis más profunda de valores, menos, porque tampoco es sencillo, ¿no? ¿Quién tiene la verdad aquí? Pero con un breve en un periódico, resulta que yo me he quedado con el resquemor de que algo pasa en la profundidad y a lo mejor nos puede enseñar algo. Ese breve no tenía aparentemente nada que ver con nuestros asuntos, como digo, o sí, que también hemos hablado de fútbol aquí en Cuarto Milenio, me acuerdo perfectamente. Era efectivamente una página de deportes y era una aseveración o la confirmación de una estadística realmente inquietante. Me lo pareció. Hablábamos de jugadores de fútbol de primer nivel en la Premier League, la primera división en el Reino Unido, comparable perfectamente a nuestro país, a Alemania, a Italia. Prototipo del personaje estudiado. Ojo, mucho dinero, una media, dinero que no está desde luego al alcance del común de los mortales, éxito, popularidad, mansiones, barcos, coches de lujo y encima el disfrute de jugar al fútbol. Es decir, lo que muchos niños soñaban, ¿no? Y yo nunca he soñado eso, pero sí que sigo jugando al fútbol. El fútbol me parece un deporte maravilloso, tengo que dejarlo claro, que no piensen ahora que voy contra el fútbol, que lo seguimos practicando yo más mal que bien, pero con todo el entusiasmo en Cuarto Milenio, a nuestra edad, porque tiene muchos valores de equipo, de batallar, de solidaridad. Interesante, un día les comentaré algo. Se puede extraer una conclusión. Pero esto es otra cosa. Es la profesionalidad y es ese sueño de generaciones enteras. ¿Qué niño no quiere ser futbolista prácticamente hoy? Sobre todo porque los papás están diciendo que ese es el éxito. Mira la casa que tiene no sé quién. Mira el coche que tiene no sé quién. Mira qué pretendientas tiene no sé quién. Es admirado, pide autógrafos.
perfecto. Y además con mi respeto, porque los ases del deporte siempre ha sido así, aunque ahora más que nunca. Han traspasado el umbral y se han convertido en iconos del sueño colectivo, sobre todo de los niños, ¿no? Bien, ¿qué decía esta noticia? Que después de un estudio de muchísimos años y dejando un lustro, desde la retirada del futbolista, 5 años, 3 de cada 5 se habían arruinado, habían acabado en las drogas, tenían problemas de desequilibrio mental. Era increíble, una cuestión, repito, científica. Era tan raro eso que quedaba como a un lado, yo creo que no quedaba hasta bien ni contarlo en el ámbito deportivo, donde, por supuesto, toda la publicidad, todos los medios, es normal, generan la idolatría máxima. Si antes idolatraba a ciertos dioses, a los guerreros, a los poderosos, ahora los futbolistas, sobre todo, han cogido ese rol. Y repito, que yo admiro a los futbolistas, pero esto es otra cosa. Es que se nos pone a marcha martillo una serie de objetivos claros, ¿no? El éxito social cueste lo que cueste. La popularidad, la riqueza, cueste lo que cueste. Y ojo, relaciono esta historia de 3 de cada 5 futbolistas con muchos problemas, teniendo esas posibilidades en un principio, y se preguntaban en el periódico por qué había ocurrido eso. Nadie hablaba exactamente de que a lo mejor esas personalidades no estaban bien construidas, o estaban construidas solo en torno a conseguir el éxito a costa de lo que sea. No entro en más materia, ¿no? Pero curiosamente en España hemos visto a personajes, a mí me ha impresionado mucho, ver algún que otro personaje clásico del mundo del fútbol y de las finanzas, camino de la cárcel, ¿no? Y yo miraba todo esto y recordaba a compañeros míos en la facultad, lo recuerdo perfectamente, que tenían como ídolos a personas, se engominaban como ellos, de los yuppies de las finanzas, ¿no? Que está muy bien, si tiene que ser así, pero la idea de, yo quiero eso como sea, soy capaz de hacer eso como sea, subir peldaños como sea, ser un magnate, cueste lo que cueste. Y resulta que muchos de los magnates estamos viendo silenciosamente cómo van camino de la cárcel. Y cómo estos futbolistas, que estoy seguro que podrían trasplantarse, no sé si con esos datos o con otros, a otros lugares, están en la quiebra mental. Y la reflexión que yo hago, que igual es exagerada, es, ¿será que hemos vivido unas cuantas generaciones, 40 años más o menos, 30 años, con todo un sistema diciéndonos, esto es lo que hay que lograr en la vida? Si tú no tienes esto, eres un fracasado. Si tú juegas al fútbol por deporte, nada. Lo que tienes es que conseguir esto, la fama, el éxito. Si tú eres un financiero, tienes tu empresita, no vale de nada. Tienes que ser un tiburón de los negocios, ser el más importante, el que depreda a otros. Bueno, pues, ¿y si todo lo que está pasando ahora es el significado de que toda esa crisis de valores auténticos, todas esas vidas que en el fondo no tienen un asidero potente, unos valores reales, será que haber dejado de lado todo lo que es enriquecer el ser humano, la espiritualidad en el buen sentido, yo creo, bueno, siempre la espiritualidad tiene buen sentido, no formarnos de verdad, no saber qué es el ser y qué es el tener, que el tener no es siempre, saber lo que de verdad importa y lo que es imposible de comprar con dinero, saber que el alma humana no se puede vender jamás. Bueno, pues cuando eso falla, empieza a haber otros ejemplos, aunque se medio escondan en las páginas breves de los periódicos. El ocaso de los ídolos, la hoguera de las vanidades. Estamos viendo a personajes que eran encumbrados, que siguen representando los sueños de todo el mundo y da igual lo que se quede en el camino, cuando a veces en el camino se quedan cosas mucho más importantes, el amor, el afecto a tu familia, a tus amigos, el crearse como persona de verdad, el ser un tipo de verdad honesto, leal, auténtico, el concepto de la dignidad. Todo eso queda por debajo cuando toda la sociedad nos dice que hay que llegar a la mansión, cueste lo que cueste, que está muy bien, pero cueste lo que cueste. Bueno, pues esa noticia a mí me parece súper importante. A mí me parece que nos indica que algo está ocurriendo, algo que va más allá de las cuestiones superfluas, algo que es que todo el sistema que nos habían vendido y metido en la cabeza no funciona si tú no tienes el alma preparada, si tú no te has constituido como persona, si tú no tienes unos valores eternos y auténticos, que esos no están en ninguna bolsa, ni en ninguna finanza, ni en ninguna mansión. Me parece interesante. ¿Ustedes?